Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y hoy tenemos a un psicólogo, comunicador y un tema pues realmente muy interesante y de gran preocupación en todos los campos de la psicología. Estamos dentro de la sección de psicología educativa y evidentemente es algo que preocupa fundamentalmente en los centros educativos, lógicamente todo esto. Es Antonio Rial. Antonio está dentro del Departamento de Psicología Social Básica y Metodologías, fundamentalmente dentro del campo de la metodología. Antonio Rial Boubeta. Él está en Santiago de Compostela, está en la Universidad de Psicología y realmente, nos conocimos hace tiempo. Es un gran comunicador y un gran experto dentro de este campo que, insisto, nos preocupa y es de gran interés. Por decir algo muy interesante, porque a mí la verdad que me gustó mucho, él hizo un estudio, participó en un estudio de UNICEF que versa sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia y creo, aunque él me puede corregir, que ese estudio es de descarga libre. Así que, Antonio, oye, que muchísimas gracias. Sé que tus compromisos son enormes, pero nos dedicas un poquito de tiempo aquí a Madrid y de verdad que muy agradecidos. Antonio, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias. Voy antes de nada a compartir la pantalla porque a mí esto es curioso, ¿no? Tenemos un señor que va a dar una conferencia sobre el uso de la tecnología en la adolescencia y el impacto que puede tener a diferentes niveles. Y a mí la psicología me genera una cierta ansiedad aprendida. Y todo de que hace un par de años, una de estas conferencias, justo en el momento post-COVID, online, pues en una universidad latinoamericana, me pasó que llevaba media hora hablando solo. Se había desconectado la red, había perdido la conexión y yo seguía hablando. Y entonces tengo un poquito esa ansiedad aprendida que no me la doy quitado de encima. Entonces voy primero a resolver los problemas técnicos, comprobar que la presentación va y luego hago la presentación con los honores que corresponde. Vamos allá. Y sí que te voy a necesitar, Antonio, Sí, vale, tocayo, para que está de vez en perfecto. cuando poder verte la cara y me des algún feedback de vez en cuando, Correcto. asintiendo con la cabeza o haciendo algún comentario. Dado que al resto de personas que puedan estar ahí presencialmente o conectados desde su casa, desde sus lugares de trabajo, pues lamentablemente a todos no los puedo ver ni a ninguno, ¿no? Bueno, ¿se me escucha, Antonio? Se te escucha perfectamente y se ve la Perfectamente. Bueno, presentación pues nada, muy bien. muchísimas gracias a ti personalmente, Antonio. Tuve la oportunidad de conocerte en unas jornadas muy similares que se llevaron a cabo aquí en la Facultad de Psicología, en mi universidad, en mi lugar de trabajo, donde llevo ya pues desde el año 98, uno echa cuentas, 25 años como docente. Y para mí es un auténtico honor, un orgullo que, bueno, que contéis con las personas que vivimos aquí en la periferia, pues que desde la capital del reino también pues nos reclaméis, pues eso nos llena de orgullo, ¿no? Bien, felicitaros y agradeceros también realmente por la iniciativa, ¿no? Y por el enfoque que habéis querido darle, ¿no? Un ciclo de experiencias, ¿vale? En psicología educativa. Es decir, que básicamente lo que se trata es eso, de compartir experiencias. En este caso, desde mi labor como investigador, como metodólogo, yo no soy psicólogo educativo, por tanto, yo sé bastante menos que cualquiera de los que estén escuchando esta ponencia sobre psicología de la educación. Y sí, lo que sí que tengo es un enorme compromiso y una gran obligación y también ilusión por otra parte en tratar de aportar evidencia científica que ayude, digamos, a mejorar la labor de todos los compañeros, que en este caso estáis ahí trabajando en el ámbito educativo. Y hacerlo con la mayor humildad posible, por eso lo que se trata es de compartir experiencias. Felicitaciones y agradecimiento por todo lo que conlleva. El título de esta charla, que espero que sea amena y que sea sobre todo productiva para todos, es tecnología y nuevas adicciones en la infancia y la adolescencia, salud, convivencia y responsabilidad social. Yo creo que estamos ante uno de los grandes retos, ya no solamente a nivel educativo, pero educativo por supuesto, de los grandes retos de la sociedad actual. Es decir, educar a día de hoy no tienen, o sea, es impensable si no somos capaces de educar a través de los nuevos contextos de socialización. Por tanto, dando cuenta y ocupándonos también de la cantidad de influencers, que no como personas, sino como elementos de agentes sociales, que está educando, impactando cada día en nuestros hijos, en nuestras hijas, a diferentes niveles. Lo cual implica
la posibilidad, y lo destaca la OMS, de desarrollar nuevas adicciones, lo destaca el Plan Nacional sobre Drogas, lo destaca el Ministerio de Sanidad, y eso de alguna manera está copando lo que es, bueno, la pantalla, la cuota de pantalla, es decir, nos preocupa extraordinariamente todo lo que tiene que ver con las nuevas adicciones del juego, el juego online en menores de edad, con toda la problemática que conlleva, adicciones a los videojuegos, la adicción, que no se puede llamar como tal todavía, a Internet, las redes sociales, toda la parte jurídica, delictiva, forense, es decir, que tiene un componente legal que tiene que ver con la seguridad y la obligación de proteger a los menores en el contexto digital, todo lo que tiene que ver con el sexting, con el grooming, contacto con desconocidos, ciberacoso, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tiene que ver, a mi modo de ver, con todo el impacto y toda la influencia que está teniendo a nivel del desarrollo personal. Es decir, que claramente todo ello está influyendo, y es el gran elemento influyente, el gran influencia a día de hoy, en lo que es la formación y el desarrollo de las personas, es decir, que de las nuevas generaciones. Por tanto, es especialmente importante ocuparse de ello. Ya no solamente del plano de salud, desde el plano de convivencia, todo lo que tiene que ver con acoso escolar, con ciberacoso, sino desde un plano de responsabilidad social. Y desde mi labor de metodólogo, porque yo al fin y al cabo acabé la carrera allá por el año, fíjate, 1993, hace exactamente 30 años, y bueno, por entonces, no, por lo menos en Santiago, no auguraba mucho futuro para los psicólogos y decidí dedicarme, fundamos un grupo de investigación, la Unidad de Psicología del Consumidor y de Usuario, al ámbito de la investigación de mercado, todo lo que tiene que ver con psicología y marketing. De hecho, mi primer salario, más allá de la beca que tenía, el dinero extra que tenía para vivir, pues lo conseguí haciendo trabajos precisamente de investigación de mercados fundamentalmente para la industria del alcohol, fíjense. 20 años después, 30 años después, heme aquí, sobre todo desde el año 2003 que saqué la plaza de profesor titular, pues utilizando esas herramientas de marketing y de investigación, en este caso pasándome del lado oscuro al lado claro, ¿no? Y haciendo, digamos, una función social más noble y de la que me siento un poquito, desde luego, muchísimo más orgulloso. Entonces, realmente lo que tratamos es de aportar evidencia científica que ayude a gestionar las políticas públicas y que ayude a mejorar el trabajo de los profesionales, de los compañeros. En este caso, trabajáis en un escenario llamados centros educativos, en sus diferentes, digamos, eslabones, ¿no? No solamente en lo que es como psicólogos, como orientadores, como coordinadores de bienestar, que es la nueva figura que se está poniendo en estos momentos encima de la mesa, sino a muy diferentes niveles, con toda la comunidad educativa, formando padres, formando profesorado, tratando de también ayudar a diseñar políticas educativas, etcétera, etcétera. Bueno, el título, por tanto, es un poco pretencioso, ¿vale? Así que vamos a intentar moderar las expectativas y, bueno, hacer una contribución lo más sensata, prudente y humilde posible, siempre desde la evidencia científica. La primera diapositiva, como tiene que ser, es recordar el grupo de investigación y el equipo de trabajo al que pertenezco. Es decir, conmigo trabajan pues, un grupo nutrido de personas bastante jóvenes, que desde el año 2010 llevamos haciendo estudios con, digamos, con un acumulado muestral de más de 150.000 adolescentes en todo lo que tiene que ver con el uso de Internet, las llamadas TIC, tecnologías de la relación, la información y la comunicación. El término TIC ya quedó un poquito obsoleto, pero desde años atrás, desde a principios de los 2000, hace ya casi 20 años, pues en todo lo que tiene que ver con las adicciones clásicas, tradicionales, las llamadas adicciones con sustancia. Un acumulado de más de 70.000 adolescentes entrevistados. Todo ese cúmulo de conocimiento científico que trató de ser incorporado precisamente al circuito, digamos, científico y a las revistas de prestigio, intentan trasladarse también, fue una de nuestras obsesiones, proyectarlo socialmente a nivel público, a nivel de medios de comunicación y a nivel institucional. Tres referentes relativamente recientes, pues del año 2008 al año 2021 llevamos a cabo un proyecto de investigación con el objeto de diseñar, de desarrollar y de implementar un sistema de detección precoz y consejo breve para precisamente las adicciones con y sin sustancia, para aplicar sobre todo en el ámbito pediátrico, atención primaria. Sabemos que cada vez las edades de inicio se adelantan en el consumo de alcohol, el consumo de cannabis, el consumo de cantidad de sustancias, pero también, y más si cabe, en todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. La edad media, la que llega un móvil a la vida de un niño en España, pues es los 10 años y pico, 10,9, ni siquiera los 11 años. Y esa es la media, y no hace falta ser experto en estadística para pensar que, claro que la media hay muchos por encima y muchos por debajo. Está claro que a edades muy tempranas estamos poniendo en la mano de un niño
pues claramente inmaduro desde el punto de vista cerebral, orgánico, pero desde el punto de vista experiencial y desde el punto de vista educativo, una ventana al mundo 24/7 y a veces sin hacer el contrapeso educativo y sin establecer las normas, las pautas, el seguimiento y el acompañamiento necesario. Por tanto, implica en sí mismo un riesgo a muy diferentes niveles. Entonces, lo que intentábamos es aportar a los profesionales, en primer lugar, del ámbito pediátrico, pero nuestra idea es, y seguimos en ello, poder hacerlo extensivo al ámbito educativo para que el orientador, el psicólogo, los profesionales del ámbito educativo, que trabajan, por tanto, día a día, que es el gran escenario de oportunidad de nuestros, bueno, a nivel profesional, porque nuestros hijos viven de alguna manera muchísimo más en el centro educativo que en la propia casa, en el propio hogar, pues ser capaces de disponer de herramientas sencillas, pero con el aval científico es necesario para poder hacer una detección precoz, fiable y poder dar pautas, consejos breves que permitan encaminar de manera sencilla, sobre todo en aquellos casos donde el nivel de deterioro, el nivel de adicción todavía no es muy grande. Y si no, si fuese así, ser capaz de hacer una buena evaluación y de hacer una derivación lo más ágil posible a los servicios especializados. Pues ese era el objetivo, en ello seguimos y esperamos en breve presentar este tipo de herramientas para su uso generalizado también a nivel educativo. Por otro lado, como bien decía Antonio, tuve la fortuna y yo creo que el privilegio de poder coordinar de la mano de UNICEF un estudio enormemente ambicioso, es el estudio de referencia no solamente en España, sino en Europa, con una muestra de 50.000 adolescentes de secundaria, es decir, solo de enseñanza secundaria obligatoria, tenemos 50.000 adolescentes, 12 y 16 años de toda España, para poder evaluar, conocer, entender, describir y poner cifras a los usos y abusos, los diferentes, digamos, hábitos de uso de la tecnología por parte de los adolescentes, pero poder también ir un paso más allá y aportar evidencias acerca del impacto que puede tener ese uso a diferentes niveles. Uno de ellos, por ejemplo, a nivel de estilo de vida, de ocio, de salud, de convivencia familiar y convivencia entre iguales, es decir, cómo eso se traduce en tasas de ciberacoso, cómo incluso eso implica mayores tasas también de acoso escolar y cómo implica también mayores tasas también de adicciones, evidentemente porque hay una parte importante que es importante calibrar, perdóname la redundancia, pero calibrar y cuantificar qué porcentaje de chavales puede estar sufriendo un uso problemático o incluso una verdadera adicción. Y en los tres elementos, digamos, lo que es el posible uso problemático o adicción, no reconocido por la OMS como adicción, de Internet y las redes sociales, sí está reconocido por la OMS el trastorno por uso de videojuegos y lo que es el juego problemático o juego patológico. Entonces, poner cifras a eso, ¿no? Y poder analizar, hacer un análisis un poquito más fino de cuál es el perfil y cuáles son las variables asociadas con el fin de contribuir a una mejor prevención. Pero también a nivel emocional. Es decir, que probablemente creo que es sensato pensar que aquellos chavales que, digamos, se pasan de frenada en el uso de Internet, de las redes sociales o la tecnología, probablemente presenten un peor bienestar emocional, presenten incluso mayores tasas de depresión, presenten incluso mayores tasas de ideación suicida. La salud mental, la salud emocional es uno de los grandes desafíos, de los grandes problemas gordos que tenemos en estos momentos con los adolescentes, especialmente tras la pandemia. Ser capaz también de poner cifras a eso, porque no tenemos datos a nivel nacional por parte del Ministerio de Sanidad, y al mismo tiempo vincularlo con este problema que nos ocupa, que es el uso de la tecnología. Perdón, y efectivamente son vasos comunicantes, como no podía ser de otro modo. Toda esa evidencia la tenéis disponible si uno teclea en Google adolescentes, tecnología, UNICEF, automáticamente tiene acceso al informe global, al resumen ejecutivo, a diferentes campañas, spots que se hicieron a partir de esto, a guías que se elaboraron también de la mano de UNICEF, por expertos que trabajan no solamente con nuestro equipo, sino expertos a nivel nacional, etcétera, etcétera. Por si eso fuese poco, no nos quedamos contentos y a mí particularmente se me quedaron en el tintero pues muchas cosas que me gustaría poder analizar. Por ejemplo, ¿cuáles son las tasas de violencia filoparental? Es decir, hay un problema de violencia filoparental en España en estos momentos, en España y en el mundo, por supuesto. Y sin embargo no disponemos de datos. Y tiene eso que ver con la tecnología. ¿Realmente hasta qué punto el uso intensivo, abusivo, problemático, la adicción a la tecnología por parte de adolescentes puede implicar un deterioro en la convivencia familiar? Puede deteriorar precisamente
las pautas de comunicación, las relaciones, e implica tasas de violencia de hijos a padres, madres claramente mayores. ¿Hasta qué punto el consumo, por ejemplo, de videojuegos PEGI 18 con violencia explícita a edades tempranas puede conllevar la interiorización y la normalización de conductas contrarias a la convivencia, de actitudes machistas, de actitudes, por tanto, violentas, y puede traducirse en mayores tasas de acoso escolar y de ciberacoso, y mayores tasas concretamente, no solamente de victimización, sino de agresores? Pues aportar evidencia en ese sentido, pues para mí realmente era una oportunidad. Tuvimos la fortuna que la Fundación Barrié, una fundación aquí gallega, pues aportó los recursos para poder un año después, durante el año 2022, realizar un nuevo estudio, en este caso con 10.000 adolescentes solo de Galicia, y aportar información al respecto. También la tenéis accesible si te creáis adolescente, tecnología, Fundación Barrié, tenéis tanto el resumen completo como el informe completo como el resumen ejecutivo. Bueno, pues esta ha sido un poquito nuestra labor en estos últimos años. Tratar de, desde nuestro plano de investigador, desde nuestra posición en un despacho, en un aula, en una universidad, contribuir también a aportar información para que la sociedad dé pasos, digamos, en todo lo que es poner soluciones a estos nuevos problemas, a estos nuevos desafíos que están surgiendo. Y hacerlo siempre con total humildad, desde la evidencia científica, desde el más humor posible y desde la multidisciplinaridad, porque creo que es clave, es básico para poder conseguir el éxito. Bien, os presento, no sé si me seguís, Antonio. Todo perfecto, te estamos siguiendo Bueno, os perfectamente. presento a uno de los 4 o 5 amores de mi vida, después de mi mujer y de mi hijo y de mi hija, y mi madre, evidentemente. Bueno, como esto está grabado y está, bueno, está metido en streaming y está en YouTube, lo tengo que decir también, ¿no? Pero bromas aparte, uno de los amores de mi vida y que hicieron que yo esté aquí desarrollando mi labor como investigador y que me haya quedado en la psicología y que haya seguido adelante durante la carrera, en el doctorado y dedicarme a lo que me dedico, tiene que ver con uno de los padres de la psicología, el señor Carl Lewin, ¿no? Hablaba aquello, acuñó el término de action research, la importancia de que no haya ninguna investigación que se traduzca luego en acción, es decir, que tenemos la obligación como servidores públicos, como funcionarios públicos, como investigadores del ámbito de la psicología, de ayudar a afrontar y a resolver de la mejor manera posible los problemas, los grandes desafíos, las grandes demandas que la sociedad nos pone delante nuestra, ¿no? Y además, también, decía el señor Lewin, que ninguna acción sin investigación. Es muy importante que orientemos, que instemos, que insistamos, que movilizamos a los entes públicos a diseñar políticas educativas, en este caso, siempre desde la evidencia científica y desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, y a partir precisamente de un conocimiento serio, no solamente a nivel descriptivo, sino a nivel comprensivo. Esta es, digamos, nuestra finalidad, nuestra razón de ser y nuestro modelo. Bueno, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a, bueno, un recurso didáctico de formación profesional también, los que trabajamos también en el ámbito didáctico, en el ámbito docente, perdón, en un congreso que se celebró hace unos años, 4 o 5 años ya, en la Ciudad de la Cultura, aquí en Santiago, un foro mundial de la educación, uno de tantos foros mundiales de la educación que hay desde diferentes organismos, se organizan, y donde pues había en la Ciudad de la Cultura, no sé si estuvisteis en Santiago de Compostela y conocéis, la faraónica obra de la Ciudad de la Cultura, todavía vivía el señor Manuel Fraga, y que se llena de vez en cuando con eventos de este tipo, ¿no? Y había unos 600, 700 educadores, profesionales del ámbito de la educación social, el trabajo social, también la psicología educativa, muchos coaches también, aprovecho para decir que hoy en día, bueno, el tema de los coaches está un poquito criticado, es muy sensible también. Yo siempre digo que das una patada a una piedra y salen 400 coaches, y evidentemente tenemos que tener cuidado, es muy importante. Hay coaches de todo tipo, pero no siempre hay la formación. Es muy importante que también desde la psicología hagamos, digamos, establecemos ese carril para trabajar de manera profesional. Pues les planteaba, pues si alguno de ustedes, y planteo esta pregunta, que me esté escuchando en este momento, si alguno de ustedes es padre, y si alguno de ustedes es educador, y si alguno de ustedes es padre y educador o madre y educadora al mismo tiempo, ¿no? La respuesta, evidentemente, es que una buena parte del auditorio pues levantó la mano. La pregunta es, ¿qué es lo que nos preocupaba la última vez que tuvimos un niño o la primera vez, cuando nació uno de nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, o sea, en la inmensa totalidad, ¿qué diríais? Pues que nuestros hijos nazcan sanos, evidentemente. Entonces, evidentemente, la preocupación fundamental es que nuestro hijo, toda la todo el periodo perinatal, que nuestros hijos nazcan sanos y crezcan de alguna manera en sus primeros días sanos.
¿vale? Evidentemente, yo siempre digo que somos o estamos ante la generación más ecografiada de la historia. Yo no sé cuántas ecografías se hacen y en qué semanas, por la pública, por la privada. Luego tengo un cuñado, la suegra, que me dice que hay un ginecólogo que hace unas radiografías con un aparato de efecto Doppler en color y sale maravillosamente. Y entonces multiplicamos todas esas ecografías, todos esos controles, todas esas pruebas, porque realmente tenemos una preocupación casi obsesiva que nuestro hijo, como tiene que ser, nazca sano. Pasan unos años más, llega a la etapa, digamos, de educación infantil, de entrada en el cole, y realmente la preocupación pasa a ser que nuestro hijo, que nuestra hija crezca, ¿qué decís? Feliz. Feliz. Efectivamente, no es necesario ser tampoco expertos del ámbito educativo ni ser coaches, ¿no? Que nuestro hijo crezca feliz. Estamos en la etapa de los grandes festivales, festival de carnaval, festival de Halloween, festival de fin de año, digo fin de año, de fin de curso, festival de Navidad, nos hacen el Día del Padre, el Día de la Madre, pues una cartulina con una mano, con unas flores secas, nosotros nos desvivimos porque este hijo crezca feliz, ¿no? Es la alegría de la huerta. Y pasado unos años, si echamos la vista atrás, realmente lo que nos reconfortaría es comprobar que nuestros hijos, estos hijos que nosotros criamos con tanto cariño, con tanto mimo, que sean, Antonio, Responsable, ¿no? Algo así. sí, más, ¿qué podemos decir? Pues que sean buenas Autónomo, personas. buena persona. Es decir, básicamente, todos perseguimos lo mismo. Es decir, que nuestros hijos crezcan, nazcan y crezcan sanos, que sean buenas personas y que sean medianamente felices. Es decir, que parece que no hay secreto, parece que no avanzamos mucho en esos últimos siglos, diría yo, ¿no? Las preocupaciones son siempre las mismas. Sea cual sea nuestra actividad profesional, sea cual sea nuestra especialidad, sea cual sean nuestras inquietudes, digamos, siempre tenemos el mismo punto de vista. Y digamos que estos tres elementos, de alguna manera, tienen que ver con lo que hoy nos ocupa, que son el mundo de las adicciones y cómo, digamos, circulan, cómo caminan en esa etapa tan crítica de la vida como es la adolescencia y donde llegan precisamente los riesgos que tienen que ver, las tentaciones que tienen que ver con las adicciones. Hoy vamos a hablar de las adicciones tecnológicas. Hoy vamos a hablar de todo el impacto y todo el peso que tiene a muy diferentes niveles, no solamente a nivel sociosanitario, sino a nivel educativo, a nivel emocional y a nivel vital y a nivel de desarrollo personal, el uso de la tecnología por parte de las nuevas generaciones. Cómo se gestiona todo esto tiene un papel fundamental. Pero a mí me gustaría aprovechar 30 segundos para decir que las adicciones tradicionales con sustancias llamadas siguen siendo un problema enorme, de una dimensión extraordinaria. El principal problema de salud pública en la población juvenil gallega, madrileña, española, europea y a nivel mundial sigue siendo el consumo de alcohol. A edades cada vez más tempranas, promedios 13,4 años de inicio del consumo de alcohol, primera borrachera a los 14 años y medio, por ejemplo, cada vez instalado en un patrón en forma de atacón llamado binge drinking, que son básicamente, por resumirlo, 5 más copas, 5 más consumiciones en un mismo periodo de consumo, una misma tarde, una misma noche, y estamos teniendo más de un 25%, más de un cuarto de los adolescentes españoles reconoce no haberse emborrachado, porque eso lo reconocen menos, pero sin embargo, haber consumido 5 o más consumiciones, bebidas en una misma noche, en una misma tarde, lo reconocen 1 de cada 4 chavales adolescentes menores de edad en España. Con lo cual tenemos un enorme problema. Y de la mano de esto sigue habiendo un repunte del consumo de cannabis, ¿vale? Que además con unos niveles de THC, tetrahidrocannabinol, que son 5 o 6 veces más que de 2 décadas atrás. Por tanto, la sustancia tiene un potencial adictivo y tóxico muchísimo mayor. Tenemos que la cuarta y la quinta sustancia más consumida son los inoxidantes, con receta médica y sin receta médica, con lo cual es un problema en sí mismo. Y todo lo que tiene que ver con las nuevas sustancias psicoactivas, los cannabinoides sintéticos, los nuevos patrones, digamos, rituales de consumo, el uso de las cachimbas, por ejemplo, eso todo quiero traerlo precisamente aquí y ponerlo en primer plano, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo otro, pero esto sigue estando y es un problema que no está resuelto ni muchísimo menos. Y que además son vasos comunicantes. Hace poco precisamente publicamos un artículo en la revista Adicciones donde se demuestra la relación que existe entre unas adicciones y otras adicciones. El año pasado publicamos una revista también de prestigio internacional en las relaciones entre el consumo de sustancia, el uso problemático de Internet y el acoso escolar y ciberacoso. Es decir, que los chavales son los mismos, digamos,
extensos, no hay compartimentos estancos. Digamos, viven y se expresan en todos estos niveles, en todas esas áreas. Pero si nos centramos en todo lo que tiene que ver con las TRIC, y llamo la atención sobre esa R, siempre se le llamó TIC, pero desde hace ya 10 años, compañeros de la Universidad de Zaragoza, compañeros de Aragón y sobre todo del ámbito de la comunicación, el profesor Gabelas y la profesora Marta, digo Marta porque es el apellido, no es que se llame Marta, Marta Lazo, su apellido primero y segundo apellido, pues acuñaron el término TRIC, tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. Porque desde luego, si hablamos, por ejemplo, de un videojuego, con toda la relevancia que veremos que el mundo de los videojuegos tiene en estos momentos a diferentes niveles, pues yo no lo vinculo, no lo identifico como una TIC. No entiendo dónde está la parte informativa. Por tanto, sí que es necesario, digamos, reacuñar, ¿vale?, el término y sobre todo destacar en rojo la parte relacional, el componente relacional. Ese es el componente básico. Es decir, ¿qué aporta las TRIC? ¿Qué aporta la tecnología? Pues básicamente es el principal cordón umbilical de un adolescente con su contexto de referencia, con su contexto de relevancia. Es el cordón umbilical con el mundo. Es decir, que no tiene ningún sentido demonizar la tecnología, no tiene ningún sentido demonizar a los adolescentes y no tiene ningún sentido prohibir. Lo que sí hay que estar ciertas pautas de prudencia para establecer normas, establecer límites. Perdón, que esto está yendo el solo. Bien, esta diapositiva para mí es muy importante, ¿no? Es decir, que en este tipo de jornadas o de charlas o de eventos tienen que tener también un componente formativo. Tenemos que compartir experiencias, va a haber un espacio final bueno, para el diálogo y para preguntar, para opinar, para intercambiar precisamente inquietudes y opiniones y sensibilidades que tienen que ser diversas, por supuesto, y todas muy respetables, pero nos tiene que ayudar a tener una buena formación. Yo estructuro en 4 grandes, digamos, bloques o áreas el impacto que puede tener el uso de la tecnología en la adolescencia. Lo que más llama la atención, por eso lo pongo en primer lugar, es la parte jurídica, la parte que tiene que ver con la seguridad. Y que muchas veces desde los medios de comunicación y con un tono, con un tinte sensacionalista, pues nos ha hecho un flaco favor, ¿no? Porque de alguna manera hay una cierta anestesia social porque están constantemente saliendo problemas que tienen que ver con delitos que llevados a cabo agresores por los adolescentes o sufridos por los adolescentes. Tienen que ver, por tanto, con el sexting, con el grooming, con el ciberbullying, que incluso han dado lugar a nuevas formas de delito que hace 10 años no estaban contempladas en el Código Penal. Además, implica lagunas en una nueva área de trabajo, un nuevo nicho de mercado, incluso a nivel jurídico, a nivel legal, para los abogados, con relación a la imputabilidad, con relación a la responsabilidad civil. Es decir, todos, yo no que me quiero extender en lo que es el sexting o en lo que es el grooming, ¿no? Es decir, el hecho de compartir fotos, vídeos, imágenes de carácter personal y de carácter erótico sexual, erótico festivo, siempre digo, por parte de los menores es un hecho más o menos habitual, entendible, frecuente, pero cuando, digamos, es compartido con un tercero sin el consentimiento del primero, pues evidentemente ahí incurrimos un delito. Y los menores con menos de 14 años son inimputables jurídicamente. Si la edad a la que llega un móvil a las manos de un niño son 10 años y pico, pues evidentemente la media, hay muchos por encima, muchos por debajo, pues evidentemente hay muchos delitos donde el menor no va a poder responder, pero hay una responsabilidad social subsidiaria por parte de sus padres y por parte precisamente de los centros educativos. Por tanto, por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma A o B. Luego tiene que ver con el contacto con desconocidos y con la nueva forma de pederastia 3.0. Es decir, adultos que crean un perfil falso en una red social, se hacen pasar por menores y en pocos días, semanas, se establecen cierta confianza, cierto contacto con fines de tener una cita física, contacto físico con fines sexuales. Pues esto es un nuevo delito tipificado en el Código Penal, artículo 183. Luego también están todas las nuevas formas de acoso escolar a través de los contextos digitales, ¿no?, que es el ciberbullying, que tiene particularidades. Es decir, la OMS lleva advirtiendo que el aumento en el uso intensivo y en edades muy tempranas de los dispositivos móviles, de la tecnología por parte de los menores, está implicando mayores tasas de ciberacoso y, de la mano de mayores tasas de depresión infanto-juvenil y también de ideación suicida. Es decir, que de alguna manera es todo una concatenación de elementos que debemos de estudiar y de contemplar desde la máxima responsabilidad social. Y después, evidentemente, el segundo plano es el plano que tiene que ver con la salud.
Es decir, creo que es indudable, y hay estudios realizados en diferentes países por diferentes entidades, grupos de investigación, universidades, pero también de la propia OMS, que realiza el estudio HDSC que cada 2 años, que hacen todos los países o muchos países, que aportan información acerca de las conductas más o menos, digamos, saludables por parte de los hábitos de vida por parte de los jóvenes. Y se está incorporando también indicadores del uso de la tecnología y la repercusión que tiene a nivel de estilo de vida, de sedentarismo, de las pautas de sueño, de higiene de sueño, no sé, ustedes qué creen, pero si un chaval hace un uso, es decir, un chaval que está enganchado a los videojuegos, enganchado a Internet, a las redes sociales, evidentemente, probablemente tenga una peor higiene del sueño, tenga una peor calidad del descanso y eso se va a traducir en el rendimiento académico, en cuestiones a nivel cognitivo, a nivel emocional, etcétera, etcétera. Pues evidentemente mayores tasas de sedentarismo, puede también modular también el índice de masa corporal, problemas de alimentación, actividad física, somatización, el nivel de somatización de muchos problemas probablemente sea mayor. Precisamente lo que hicimos en ese trabajo de UNICEF es tratar de, con los nuestros aquí ahora y con una muestra de 50.000 representativa, por tanto, de toda España, apuntar hacia esos elementos que creían que podían verse influidos por un uso, digamos, abusivo o poco saludable de la tecnología y sobre todo evaluando con instrumentos probados, válidos, fiables, cada uno de esos elementos, cada una de esas áreas de la vida de los adolescentes y aportar información. Y si lo hacemos bajo el paraguas de UNICEF, pues yo creo que va a quedar margen a poca duda. Pues por supuesto que tiene implicaciones a nivel de salud general, pero también a nivel de salud mental. Vamos a ver que los chavales que se pasan, digamos, de frenada en el uso de la tecnología, al final les genera un alto grado de interferencia, también a nivel mental, a nivel emocional. Por tanto, van a tener peores niveles de bienestar emocional, menos satisfacción con la vida, mayores tasas de depresión, de ansiedad. Vamos a verlo. Y por supuesto, si hacemos 3 círculos concéntricos, digamos que en el círculo más grande está la salud en general, en el círculo intermedio tenemos la salud mental y emocional, y digamos algo mucho más específico, especializado, tiene que ver con las nuevas adicciones, las nuevas formas de adicción llamadas adicciones sin sustancia, que tienen un protagonismo extraordinario en la llamada Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, que por primera vez esa Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 se llama así y no Estrategia Nacional sobre Drogas, porque efectivamente hay tipos de adicción donde no hay una sustancia de por medio y son igualmente importantes y en muchos casos incluso más silentes, más difíciles de detectar y más graves a medio plazo y con un peaje emocional mayor y más difíciles de luego de reencaminar a nivel clínico. Claramente también tenemos la oportunidad de aprender, ¿no? Y bueno, algunos me consta que seguramente ya lo sabéis, por supuesto, pero perdonadme que sea un poco repetitivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicciones sin sustancia? Pues de 3 áreas muy concretas o de 3 tipos de adicciones. Yo siempre digo lo mismo, las adicciones sin sustancia son 3 y una no lo es. ¿Qué quiere decir? Que una no está reconocida todavía como tal por la ortodoxia clínica, no está reconocida como tal por la APA ni por la OMS. Estamos hablando de la adicción a Internet, a las redes sociales. Se sugiere hablar de uso compulsivo o uso problemático. Pero ¿qué porcentaje de chavales se está detectando una sintomática similar que de alguna manera refleja un alto grado de interferencia en el día a día a diferentes niveles? Pues es la que tiene mayor prevalencia, pero insisto, no se puede conceptualizar y considerar como una adicción, digamos, que al mismo nivel que las otras, ¿no? El uso problemático de Internet y las redes sociales estaría afectando, según datos del Plan Nacional sobre Drogas, de la última encuesta Studies, que es la encuesta que se hace con población escolar de 14 a 18 años, normalmente con 30 y pico mil, en el último año menos, 22.000, pero antes con 38.000, 40.000 adolescentes de todo el territorio, de todo el Estado. 23,5%. 1 de cada 4 chavales en España, digamos, estaría haciendo un uso problemático de Internet y las redes sociales, que implica a diferentes niveles un alto grado de interferencia. Luego tenemos la adicción a los videojuegos, que esto desde el 1 de enero de 2022 está incluida en la CIE 11, en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y según datos del Ministerio de Sanidad, según datos del estudio, estaría afectando al 7,1%. Es decir, que estamos hablando de más de 100.000 chavales que en España estarían llamando a la puerta de una atención, digamos, de los servicios de salud mental especializados porque tendrían ya no, digamos, un cierto problema de cierto enganche o cierta conflictividad en el hogar por el uso de los videojuegos. No, que claramente presentaría una sintomática que podríamos incluir dentro del llamado trastorno por uso de videojuegos.
Y cuidado que estamos hablando de un problema de salud pública grave. Y si nos vamos al juego problemático o juego patológico, pues la tasa de la que informa el Ministerio de Sanidad en adolescentes es 3,4%. Es decir, que también estamos hablando de miles de chavales. Y justamente ese 3,4% viene siendo 3 o 4 veces más que en adultos. Es decir, que aparentemente, numéricamente, ese porcentaje es pequeño, pero es 3 o 4 veces con adultos. Y eso coincide con, con lo que vienen advirtiendo los expertos de hace muchos años, que es que cualquier conducta potencialmente adictiva que se inicia en la adolescencia tiene 3 o 4 veces más probabilidad de convertirse en una verdadera adicción a medio plazo o en la adultez temprana. Por tanto, estamos en la obligación de hacer una buena prevención y, en cualquier caso, más allá de la prevención, de intentar disponer de una detección precoz y una intervención lo más precoz posible. Y si realmente constatamos, pero para eso tenemos que tener la formación y las herramientas, y insisto, el ámbito educativo, los centros educativos, porque es donde viven los chavales, es decir, es el gran escenario de oportunidad para hacer esa detección, intervención precoz o la derivación rápida a los servicios especializados. Otra cosa es, y me permito ya empezar a introducir un elemento de discusión, es si los servicios de salud mental, los dispositivos están preparados, formados y son suficientes y accesibles. Ese es el gran problema, que el sistema sanitario no tiene. Si a día de hoy tienes un hijo, tienes un sobrino, tienes un amigo que tiene un problema de adicción al juego, tienes un problema, Houston, porque evidentemente no sabes a dónde mandar. Y bueno, tiene una lectura positiva, que eso tiene precisamente, nos da un margen y un área de trabajo, bueno, incalculable, un potencial, un desarrollo magnífico para los problemas de la psicología. Más allá de la parte jurídica de seguridad y la parte que tiene que ver con la salud, y perdóname que sea un punto pesado con esta primera diapositiva o una de estas primeras diapositivas en las que me estoy deteniendo, porque es clave, es fundamental para que entendamos de qué estamos hablando, también tiene una implicación a nivel de convivencia. Es decir, yo creo que es sensato pensar, no hace falta ser un experto investigador, ni siquiera del ámbito educativo, no hace falta ser psicólogo, para saber, y nos lo dicen en las charlas vosotros que trabajáis en el ámbito educativo, que estáis teniendo con las familias muchas veces, porque hacéis talleres con mamás y con papás, las llamadas escuelas, aquí le llamamos escuelas de Naisepais, que tiene la Consejería de Educación, pues nos están diciendo que se convierte en un elemento importante de conflictividad familiar. Es decir, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, el uso, evidentemente, de los videojuegos, las tablets, las consolas. Por tanto, interfiere en una buena comunicación parental, una buena comunicación familiar, y es una fuente de conflictos y, por tanto, un factor de riesgo, un elemento que puede llevar de la mano a hacer aumentar la violencia filoparental. Pero, que yo sepa, no hay, por lo menos, hay muy pocos trabajos publicados y con una evidencia científica y un rigor a nivel metodológico contrastado, ¿no? Y es importante disponer de esa información para que, digamos, que las valoraciones estén apartadas absolutamente de ideologías o de intereses, digamos, sectoriales. Evidentemente también tiene un problema a nivel de convivencia, es decir, que implica una nueva entidad, que es el ciberacoso, que tiene particularidades, que es 24/7, es decir, ¿qué es más problemático, entre comillas, qué tiene más impacto a nivel emocional? Bueno, pues también hay trabajos, el bullying o el ciberbullying. Si tenemos en cuenta, los expertos de la OMS dicen que ambos tienen evidentemente consecuencias muy graves a nivel emocional y a veces difíciles de reparar y lleva tiempo, ¿vale? Pero especialmente el ciberacoso. ¿Por qué? Porque es 24/7, no hay escape, porque además los chavales tienen una sensación muchas veces de invencibilidad online, es decir, hay cosas que uno no haría cara a cara, pero sí que en ese anonimato que le proporciona una pantalla, en esa dilución de responsabilidad, pues sí llega a hacerlo. Es decir, es no empático y por tanto no está percibiendo desde el primer momento las consecuencias de sus actos en el otro. Se tiende a normalizar esa violencia online, esas conductas contrarias a la convivencia, esas amenazas, esas burlas, esos choteos muchas veces, esa exclusión social, de alguna manera también se normaliza y se tarda en identificar como una, y por tanto en somatizar, y por tanto es más difícilmente detectable, no aparece con una ceja abierta, con lo cual después tiene un impacto a nivel emocional mucho mayor, ¿no? Eso tiene unas particularidades. Y está implicando una gran cantidad de conflictividad dentro de los centros, entre el profesorado, la dirección de los centros, las consejerías y las familias. Cada vez hay más padres que, efectivamente, cuando un profesor le quita el móvil, es decir, están prohibidos los móviles en los centros educativos, pues en la mayoría de las comunidades autónomas sí, en el caso de Galicia sí, pero sin embargo,
queda, digamos, una ventana, queda al arbitrio del reglamento interno de cada centro si se usa con fines didácticos, con fines docentes, con fines educativos. Pero muchas veces lo que trae de la mano es que finalmente sí se utilizan y sí se llevan los móviles a los centros educativos. Es decir, esos actos de burlas, de ciberacoso, esos actos de sexting, esos actos de contactos con desconocidos, se llevan a cabo muchas veces en horario lectivo, se llevan a cabo en los recreos, se llevan a cabo a veces incluso durante las clases. Por tanto, hay una responsabilidad civil subsidiaria por parte de los centros. Si queremos minimizar la presencia, que sea invasivo y que interfiera menos en el día a día de nuestros adolescentes, deberíamos replantearnos si es procedente o no, si vale la pena o no, los pros y los contras, teniendo en cuenta ambos elementos, que lleven los móviles, permitir que lleven los móviles, digamos, de manera generalizada los chavales, sobre todo en primaria incluso, ¿no? Y a veces son muchas veces los padres los que tenemos la necesidad de tener contacto por si yo no sé si le pasa algo. De, bueno, a veces hay que trabajar mucho con las familias, ¿no? Pero bueno, hay una problemática añadida en este sentido, y sobre todo de conflictividad, porque se le quita el móvil y luego va el padre y la madre, monta en cólera. Es una problemática también que no podemos obviar. Luego tiene que ver con el tipo de relaciones más líquidas, más superfluas y más, muchas veces tóxicas que se producen entre los propios adolescentes, ¿no? El concepto de amistad, como ha variado, incluso las relaciones afectivos sexuales que se inician, ¿no?, a través de las redes sociales. Bueno, pues eso, se puede decir que ligan por Instagram o por TikTok y cortan por WhatsApp. Es decir, claro, eso implica también una distorsión en todo lo que es el desarrollo, digamos, afectivo sexual, etcétera, etcétera. Y si ya nos vamos a un plano mucho más global, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Es decir, pensar, por ejemplo, sobre todo aquí diferencias de género importantes. Es decir, en el caso, por ejemplo, del juego, las apuestas, hay una diferencia, digamos, una tasa de 10-1. Es decir, que por cada chica que digamos, cae en la adicción a las apuestas, hay 10 chicos. En el caso de los videojuegos, por cada chica hay 5 chicos. Y en el caso de Internet y las redes sociales, no es el doble en el caso de las chicas, pero siempre es 6, 7, 8 puntos más en chicas que en chicos. Eso quiere decir que hay diferencias notables y que implican un enfoque de género, implican entender los problemas desde una perspectiva de género para también prevenirlas de manera más eficaz. Concretamente, digamos que el peaje desde el punto de vista emocional que sufren las chicas en una sociedad que cosifica, y perdonadme que yo me exprese así con claridad, pero bueno, hay un montón de literatura, y esto no es ideología, que cosifica cada vez más, o por lo menos más de lo deseable, a la mujer, centrando en todo lo que tiene que ver con la imagen corporal y todo lo que tiene que ver con el físico, y por tanto las exigencias desde el punto de vista de a nivel de autoestima, de autoconcepto, a las que se ven sometidas las mujeres, las niñas en estos momentos, pues eso implica mayores dificultades muchas veces para aceptar el propio cuerpo, mayores dificultades también a nivel de identidad de género, de identidad sexual, con lo cual al final implica también a nivel emocional unos problemas grandes, ¿no? Y problemas que hay que abordar, ¿no?, de manera incluso proactiva, ¿no?, con prevención y con una buena educación. Yo siempre digo que vivimos en el imperio del selfie y la tiranía de Instagram, pero creo, no sé qué opináis vosotros, pero que bueno, no va desencaminado. Luego, un tema muy importante en el que se están empezando a mojar las autoridades tiene que ver con el consumo de pornografía. Es decir, que a día de hoy hay informes a nivel nacional e internacional que están advirtiendo del inicio cada vez más temprano en lo que es la actividad sexual explícita por parte de los jóvenes, ya en la infancia, a pesar de que no hay muchos datos, digamos, concluyentes, pero sí que, digamos, hay evidencia que se empieza mucho antes y con unos patrones de relaciones y de conductas para nosotros casi insospechados o surrealistas, ¿no?, los que pertenecemos a otra generación, como yo, de la generación de los 70. Y lo que se ve es el consumo a edades cada vez más tempranas de esta pornografía, que no es otra pornografía que habría que analizar cualitativamente, pues implica mayores conductas sexuales de riesgo, implica interiorizar, digamos, actitudes, digamos, de violencia machista, implica mayores tasas de agresiones sexuales, incluso sumisión química. Esta misma mañana presentábamos en el Parlamento de Galicia y en el Consejo General, en el Colegio de Psicólogos de aquí de Galicia, un libro que tuve la oportunidad de coordinar con un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, con el profesor José Ramón Agustina, y con un compañero psicólogo, Manuel Isorna Folgar, sobre sumisión química y uso de sustancias psicoactivas en agresiones sexuales, ¿no? Y ahí se ve también en uno de los capítulos, escrito con compañeros del ámbito educativo de la Universidad de Vigo, el continuum que supone lo que es la violencia sexual online y offline, ¿no? Y el hecho de que la pornografía tiene un peso muy importante
conviene, digamos, gestionar de una manera responsable, establecer normas y límites y hacer un acompañamiento en el uso, en el consumo temprano de pornografía por parte de los adolescentes, y conviene hacer un contrapeso desde el punto de vista de la educación afectivo-sexual. Evidentemente, si para una niña, digo en particular porque tengo una hija adolescente, que se acerca, digamos, al mundo de la sexualidad, 12, 13, 14 años, y que evoluciona, que esto va muy rápido, el principal referente, lo que es deseable a nivel sexual en sus primeras relaciones, si el referente lo tiene del porno, el referente, digamos, válido para ellos, pues claramente tenemos un problema, yo creo. Implica también una influencia en el estilo de vida, en lo que deja de hacer. Luego veremos, pero adelanto la pregunta, hay una diapositiva, no solamente en lo que hace en Internet y lo que ello puede provocar, sino lo que deja de hacer. Hay dos actividades, y me gustaría que pensaseis, que claramente, si hacemos un screening, un cribado con herramientas específicas validadas internacionalmente, para detectar una posible adicción a los videojuegos, al juego, o un posible uso problemático de Internet en las redes sociales, los chavales, los adolescentes que dan positivo en esa escala de cribado, hay dos cosas, dos actividades que hacen mucho menos en su tiempo de ocio. ¿Cuál creéis que son? Vamos a adelantarlo, a ver, lo lanzo por ahí. Entre dormir. Los adolescentes que se enganchan a la tecnología, hay dos cosas que más allá de lo que hacen y las implicaciones que claramente hacen mucho menos. Por tanto, es importante lo que deja de hacer. Dos cuestiones. La segunda, por orden de importancia, por porcentaje, cuando comparamos los que dan positivo y los que no, por ejemplo, en uso problemático de Internet, pues claramente los que dan positivo hacen significativamente mucho menos deporte, 10 puntos menos. Pero la primera, casi 20 puntos menos, primera actividad que dejan de hacer o que hacen menos, es leer. Pues fíjense, no menos importante aportar este dato. Estamos consiguiendo que las nuevas generaciones dejen de leer. Con todo lo importante que para nosotros, a nosotros, nuestra generación nos enseñaron que es leer. Y luego, evidentemente, tiene que ver con la asociación, con los valores, con el modelo aspiracional. ¿Cuál es el modelo aspiracional? ¿Qué tiene ello que ver con la cultura del esfuerzo? ¿Qué porcentaje de niños, varones, creen ustedes? Y si yo le pregunto si realmente tú crees, ¿en qué medida crees que, nada de acuerdo, bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo, de una escala tipo Likert, de 4 o 5 puntos, ¿tú crees que te podrías llegar a convertir en un gamer profesional? ¿Qué porcentaje podría decir? Sí, seguro que sí, o probablemente sí. Bastante, totalmente de acuerdo. Luego lo veremos, pero estamos hablando de en torno a 1 de cada 5. Y lo mismo cuando preguntamos por una influencer, TikToker, YouTuber, con lo cual eso es en sí mismo el modelo aspiracional que le estamos proponiendo es cuestionable. Y después, por otra parte, lo que a mí más me preocupa, si tuviera que destacar ya de esta diapositiva, y no me lío más, lo más importante tiene que ver con el impacto a nivel emocional, porque le estamos exigiendo a día de hoy, le estamos proponiendo como gran objetivo en la vida ser felices. Los que nacimos en los años 70, 80, si le preguntásemos a los padres, ¿usted qué quiere para su hijo? Pues que tenga un buen trabajo, que estudie, que sea independiente. Fueron los años 70, pues que case bien, pues que gane dinero. Hoy en día, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pues que sea feliz. Efectivamente, es lo que y para nuestros nietos, que sea feliz. Pero realmente le estamos proponiendo la perversa obligación de ser feliz. Porque el umbral, el referente, el listón de la felicidad, ¿dónde lo vamos a encontrar? En un mundo absolutamente idílico, artificial y falso, por de alguna manera resumir muy, muy heavy, las redes sociales. El umbral de la felicidad, el listón de la felicidad, el contexto de comparación está en un mundo donde todo el mundo es maravilloso, donde todo el mundo va al gimnasio, donde todo el mundo viaja y todo el mundo sale de fiesta y lo pasa maravillosamente. Y eso, a mí, de verdad, como ciudadano, como padre, que tengo una hija adolescente, a veces realmente luchar contra eso es muy difícil. Hacerle ver que eso que están subiendo sus amigas a las redes sociales no es realmente así. Y la gente tiene sus dificultades y tiene sus conflictos, tiene sus problemas y tiene sus crisis y tiene sus limitaciones. Por tanto, el objetivo probablemente no deba ser feliz en la vida, sino ser capaces de establecer metas que sean además razonablemente asequibles, rebajar el umbral de las expectativas. Y fíjense que lo que estamos haciendo, por ejemplo, la publicidad está justamente marcando, enseñando lo contrario. Desde Nike Just Do It a Barbie sé lo que tú quieras ser, Barbie tú puedes ser lo que quieras ser, o Adidas Impossible is Nothing. Pues claro que hay cosas que son imposibles o difíciles. Es libre y es perfectamente muy saludable soñar, pero tenemos que
entre comillas, moderar las expectativas y criar a nuestros hijos en un contexto, digamos, más realista y más prudente. Porque este mundo idílico, pues a veces lo que hace es se vuelve en nuestra contra y se vuelve en nuestra contra. Y cada vez vemos que ha aumentado, sobre todo desde la pandemia, la demanda de atención psicológica por parte de los adolescentes está siendo brutal. Y mucho tiene que ver con el impacto que están teniendo las redes sociales. Para mí esto es lo más importante. Bueno, la cuestión es que todo esto, lo que estoy diciendo, ya se sabe, está documentado. Desde la OMS, desde la Academia Americana de Pediatría, desde el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, desde la Estrategia Nacional sobre Adicciones, desde la UNESCO, desde el Ministerio de Sanidad, desde UNICEF, Asociación Española de Pediatría, hay cantidad de documentación, de informes, de estudios, de artículos científicos que están insistiendo en esto. Para nosotros, desde luego, el tener la oportunidad de que hace 2 años, justo en el momento, en el time to market, es decir, el momento de mercado idóneo, magnífico momento de oportunidad, que es en la post-pandemia, es decir, de hecho, el estudio se diseñó justamente durante el confinamiento y se recogieron los datos en el curso siguiente, donde había muchas veces un semiconfinamiento, pero veníamos de una clara presencia brutal de la tecnología en los hogares, en el mundo de las familias y en el mundo en particular de los y de las adolescentes. Por tanto, era un magnífico momento de oportunidad para intentar analizar el impacto de la tecnología en la adolescencia. Yo, particularmente, me siento muy agradecido con UNICEF, el que haya decidido y puesto sus recursos. Insisto, además, y claro, que digo, cuando hablamos de recursos, implicamos todos los recursos humanos, pero en este caso no económicos, porque este estudio se hizo en un periodo post-pandemia, durante un curso especialmente difícil para poder acceder a las aulas, y se hizo sin ningún presupuesto, es decir, donde los 3 partners, el Consejo General de Colegios de Informáticos de España, UNICEF y la Universidad de Santiago, aportó toda la ilusión, toda la capacidad de trabajo y todas sus manos y sus cabezas. Es decir, que todos nuestros equipos de trabajo, pero no dispusimos de un euro. Se pueden hacer cosas realmente valiosas, útiles y bonitas y necesarias sin presupuesto. Evidentemente, si se pusiera de presupuesto, muchísimo mejor. Pero se pueden hacer muchas más cosas de lo que pensamos. A veces el no disponer de recursos económicos o de suficientes recursos económicos no tiene que ser. Es un elemento que modula, que condiciona, que limita, pero no tiene por qué ser necesariamente una variable. Estamos hablando de una muestra de 50.000. Después de la depuración fueron 41.509. ¿Vale? En ese año el Estudes se hizo con 22.000. No pudieron alcanzar la cifra, digamos, la muestra de otros años de 38.000. Por tanto, es el gran estudio de referencia en España, centrado exclusivamente no en todas las adicciones, sino en todo lo que tiene que ver con la tecnología desde diferentes perspectivas y con un enfoque constructivo. Tratar de conocer, tratar de entender, tratar de poner números e identificar variables asociadas desde el punto de vista de los factores de riesgos, posibles antecedentes y desde el punto de vista de las posibles implicaciones, de las consecuencias asociadas. Evidentemente, estamos hablando de un estudio transversal, no hay un diseño longitudinal y por tanto no se puede garantizar relaciones de causa-efecto. Habría que hacer un seguimiento y ver efectivamente qué es antes, el huevo o la gallina. Vienen antes los problemas emocionales y luego problemas de tecnología o viceversa, o probablemente sea en ambas direcciones, que es lo que dicen los expertos. Tratamos de medir, digamos, las variables objeto de estudio de interés con los instrumentos, digamos, adecuados, ¿vale? Identificamos y con el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales cuáles son las mejores herramientas desde el punto de vista incluso práctico, tienen que ser pocos ítems, sencillos, entendibles y con evidencia de que funcionan con adolescentes españoles. Utilizamos el GASA para el tema de los videojuegos, utilizamos el BACS para el juego problemático, todo el tema que tiene que ver con apuestas, y la escala de UPE, escala de uso problemático de Internet y adolescentes, para el uso problemático de Internet. Utilizamos una escala de Psychological Wellbeing desarrollada por la OMS, que se utiliza de manera regular por la OMS, de solo 6 ítems para medir el bienestar emocional, una escala, el PHQ-9, para evaluar la posible depresión, el suicida, y la escala, digo, el ítem habitual de satisfacción vital, y una escala de interacción social y familiar. Y en los 3 casos, en todos los casos anteriores, se comprobó además que hay una adecuada, una mínima fiabilidad, para poder informar de los datos, de los resultados. Tuvimos además la suerte de que, bueno, hicimos a través de contactos amigos y amigos de amigos y también algunos canales también oficiales, formales e informales, de contar con la participación de expertos del ámbito nacional e internacional,
desde la UNESCO, el alto comisionado de la UNESCO para la lucha contra el bullying y el ciberbullying, el señor James O'Higgins, la profesora de la Universidad de Sevilla, Rosario del Rey, máximo referente aquí en el ámbito en España, en el ámbito de la acoso y ciberacoso, el doctor Gregor Burkhardt, director del área de prevención del Observatorio Nacional Europeo de Drogas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros realmente muy agradecidos de poder haber hecho esto con el asesoramiento, la participación, la monitorización de expertos de primer nivel y sin ningún tipo de contrapresión económica. Bien, vamos con los resultados. La primera parte tiene que ver, es decir, os invito simplemente a echar un vistazo a las diapositivas, a los datos y de comprobar si os encaja. Es decir, cuál es la presencia de la tecnología en el día a día, parte 1, de los y las adolescentes. ¿Qué porcentaje en secundaria obligatoria tiene móvil suyo con datos, con conexión a Internet? Pues 94,8%, es decir, que apenas un 5% no tendría móvil a esas edades. Existen casos que son excepcionales y no voy a decir si eso es bueno o es malo, simplemente digamos, la inmensa mayoría dispone de móvil, obviamente a esas edades, y yo creo que eso nos coincide, ¿no? Al que acceden por término medio preguntamos ¿a qué edad tuviste tu primer móvil tuyo, entre comillas, a que lo paguen tus padres, evidentemente, con datos para uso exclusivo tuyo? No es el móvil de tu madre o de tu padre. 10,96 años, aún no cumplidos los 11 años. Y esto es un elemento importante. Cuando luego preguntemos las preguntas del millón y os traslade yo, ¿a qué edad recomendaríais? Que es la gran pregunta que os estarán haciendo a vosotros a nivel profesional en distintos foros, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo cuando trabajáis con las familias. Entonces, ¿a qué edad sería recomendable, Antonio, que le demos el primer móvil, le compremos el primer móvil a nuestros hijos? Pues eso es una pregunta enormemente importante, porque hay evidencia que dice que retardar ayuda. Es decir, hay estudios que dicen, si tenemos el móvil, si comparamos chavales que tienen en estos momentos 15, 17 años y vemos cuáles son los problemas que tienen con el uso de la tecnología y dividimos los que accedieron a la tecnología, tuvieron el móvil antes de los 11 años y después de los 12, simplemente quedándonos con un tercio intermedio, que son los 12 años, comparando esos dos grupos, las tasas de problemas, de uso problemático, de adicción a los videojuegos, de sexting, son el doble. Por tanto, retardar simplemente de los 10, 11 años, 9 años, pasar a los 13 años en adelante, implica casi dividir por la mitad los problemas. Es que, evidentemente, uno de los elementos que tenemos que transmitir a la comunidad educativa es que sería importante retardar, racionalizar. Por tanto, sí que hay una presión social, sí que yo puedo necesitar que mi hijo lleve el móvil, pero evidentemente, bueno, a lo mejor 1 año, 2 años, no es lo mismo que lo tengan a los 10 que lo tengan a los 3, por supuesto. ¿Cuántos duermen con el móvil? Bueno, y además, ¿y cuánto tiempo utilizas el móvil, Internet, las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas conectado a Internet? Esa es la pregunta. Pues más de 5 horas diarias, 31,6. Uno de cada 3 adolescentes en España está utilizando Internet, las redes sociales, más de 5 horas al día. Que los expertos dicen, tampoco hay un acuerdo unánime, que podría considerarse un uso intensivo. Y esa cifra asciende al 49,6%, casi la mitad durante el fin de semana. Otro elemento importante, no menor. ¿Y duermes con el móvil en la habitación? Pues 6 de cada 10, 58,4 dice que sí, casi todos los días. Es decir, que hay una costumbre en la mayoría de los hogares de que el chaval tiene móvil a edades tempranas, pero al mismo tiempo duerme con el móvil en la habitación. Y los padres dirán, no, pero es que duerme con el móvil, pero no lo utiliza por la noche, lo utiliza como despertador. Y yo siempre digo, sí, también. En todo caso, pongo el despertador para que no pierda el autobús. Pero bueno, el tema es que se conectan a partir de la medianoche, realmente todos los días, 21,6%, y alguna vez por semana, es decir, que no solamente duerme con la móvil habitación, sino que suelen utilizarlo a altas horas, pues prácticamente el 50%. Con lo cual es absolutamente una ingenuidad pensar que mi hijo duerme con el móvil de la habitación, pero solo lo utiliza como despertador. Y eso es un hecho transversal, porque todas las conductas de riesgo online y las tasas de uso problemático y las tasas de problemas de adicción aumentan de forma considerable, se multiplican incluso por 7 o por 8 en algunas conductas concretas, como el sexting, trato con desconocidos, o las apuestas online, entre aquellos chavales que duermen con el móvil en la habitación, así de noche, y que se conectan de manera habitual y que lo utilizan de noche de manera habitual. Por tanto, retardar, racionalizar,
Pero el hecho de que tú tengas el móvil con 12 años o con 13 años, por otra parte, puede ser más o menos acertado, pero evidentemente eso no significa que tengas que dormir con el móvil en la habitación. Porque eso sabemos que tiene, digamos, un potencial claramente mayor a la hora de pronosticar de alguna manera o de predecir determinadas conductas de riesgo. ¿Llevan el móvil al colegio? Pues tenemos lo mismo. 6 de cada 10 lleva todos los días o casi todos los días el móvil a esas edades, estamos hablando de secundaria obligatoria, al colegio. Y lo mismo, entonces, tiene una presencia, digamos, mucho mayor en todas las franjas horarias. Y si vemos a aquellos chavales que duermen con el móvil en la habitación y que llevan el móvil a clase todos los días y además tienen edades, digamos, más tempranas, por tanto, la capacidad de autogestionarse es mucho menor, pensemos que yo siempre digo lo mismo. ¿Me estáis siguiendo, Antonio? Sí, sí, Ha sido, perfectamente. Estamos en ello. quiero decir, claro, ¿qué es un móvil, por ejemplo? Parece algo inocuo. Es decir, que yo digo es como los móviles son las lámparas de Aladino modernas. Es decir, ¿qué puede conseguir un adolescente con un móvil en la mano? ¿Que puede tener información? Sí, claro. ¿Puede tener contacto social? Sí. ¿Puede hacer amigos? ¿Cree que puede tener, digamos, mayor probabilidad de tener amistad, contacto social? Por supuesto que sí. ¿Puede tener, entre comillas, sexo? Sí. ¿Puede tener diversión, entretenimiento? Puede tener un sinfín de cosas. Y le estamos poniendo a un niño de 11 años, media, en la mano y en su mesilla de noche, una lámpara de Aladino a la que puede, es decir, está en lo que es llamado el FOMO, pero missing out, el miedo a quedarse fuera, es decir, 24/7 en la mesilla de noche, sin, digamos, el control, el acompañamiento de un mayor, digamos, de sus padres, con lo cual, y con una presión de grupo extraordinaria, con lo cual lo normal es que incurra, lo normal es que incumpla. Por mucho que nosotros le digamos, y el día que le compremos el móvil, de verdad que a veces me hace pensar si nosotros, si los expertos, si los responsables institucionales realmente somos todos los expertos que debiéramos. Si eso pensamos que lo solucionamos porque hemos diseñado un precioso contrato, y a veces lo idean las personas de las fuerzas de seguridad, el plan director, hacemos un contrato y nuestro hijo con 11 años le damos el móvil y nos firma una serie de cláusulas que leemos mamá y papá y el chavalín, la niña, y nos firman lo que sea y donde sea, evidentemente, y nada que me den el móvil, pues ya veremos. Es decir, claramente yo creo que estamos siendo muy ingenuos. Los expertos precisamente del Anti-Bullying Center, de la Universidad de Dublín, están advirtiendo de la enorme ingenuidad de las nuevas generaciones de madres y padres, de la llamada overreliance, del exceso de confianza que estamos teniendo. Entonces a mí me gusta, me agrada que UNICEF, que la UNESCO, que estos entes, digamos, de poca duda, ¿no? Pues que se apropien, ¿vale? Y que sean ellos los que transmitan estos mensajes. Porque si lo dice un investigador en la Universidad de Santiago o lo dice un investigador o un profesional de la psicología en Madrid, entre comillas, que no somos nadie. Bueno, el tema de las redes sociales, pero no solamente el tema de llevar el móvil o tener el móvil. Es decir, ¿qué porcentaje de chavales en enseñanza secundaria obligatoria está registrado al menos en una red social? Pues casi el 100%, 98,5%. Por tanto, el prohibir, entre comillas, pues es evidentemente es limitar el contacto social y es coartar, es cortar ese cordón umbilical. Tenemos que ser conscientes de que están y hay una necesidad obvia de estar presentes. Si no estás en las redes sociales, no existes. Y si no existes, pues realmente aquí tenemos un problema grave. Es decir, lo peor para un adolescente es ser transparente, es no existir, es no estar. Con lo cual, pero si sabemos, un tema desde el punto de vista de responsabilidad, que era uno, digamos, del subtítulo de la ponencia. ¿Cuál es la edad mínima requerida en España, en Europa, para estar registrado y ser un usuario activo de una red social? 14 años. ¿Qué porcentaje de chavales están a esas edades ya con 13, 12, 11 en las redes sociales? Pues el 98%. Si nos fijamos en 11, 12, 13 años, estamos hablando de en torno al 90%. Es decir, que masivamente los padres estamos siendo responsables, porque hay una norma elaborada por entidades a nivel europeo, desde un consenso, y estamos incumpliendo esa norma, esa recomendación. Pero que además la presencia no es anecdótica, no se trata de que estés en una red social. ¿Qué porcentaje de chavales a esa edad está registrado en 3 o más redes sociales? 83,5%. ¿Y qué porcentaje de chavales tiene más de un perfil en una misma red social? Pues al menos 6 de cada 10. Lo habitual es que tengan un perfil blanco para mamá. Es que yo me registré en Instagram con mi hija,
me dio la contraseña, yo la tengo y de vez en cuando sigo, veo, no sube fotos. Es decir, no, mi hija no hay ningún problema, yo tengo una comunicación magnífica con mi hija, con mi hijo, y la verdad que Antonio por esa parte no estoy preocupado porque yo hago un seguimiento, veo y no sé, claro. Con el perfil suyo de Pepito Pérez no, pero con el de Sandokan 2016 o lo que sea, pues ahí hago. Eso es lo habitual, y lo demás es una ingenuidad. Y eso no es demonizar a los adolescentes. Es realmente, casi diría yo, desde un punto de vista antropológico, entender la cultura juvenil de hoy, ¿no? La cultura de los individuos. ¿Qué haces en la red? Importantísimo. Y esto justifica muy bien esa R de la que hablaba inicialmente, del factor relacional. Pues lo que hacen, ¿tú qué haces en la red? ¿Para qué quieres Internet? ¿Para qué quieres tener datos? ¿Para qué quieres tener conexión a Internet? WhatsAppear, chatear, 95,6%, escuchar música, interactuar en las redes sociales, ver vídeos de YouTube o Twitch y, en quinto lugar, tareas escolares. Por tanto, los 4 usos más habituales quedan claramente que tienen que ver con fines relacionales y lúdicos, y solamente el quinto con fines, digamos, académicos, ¿no? Es decir, en el primer estudio que nosotros hicimos en Galicia, en el año 2010, la primera respuesta de los adolescentes era buscar información relacionada con los estudios. Ahora, por suerte, ya no mienten, ¿no? Y las motivaciones. ¿Tú para qué quieres Internet? ¿Para qué quieres estar en las redes sociales? Ese FOMO del que se habla, ese fear of missing out, ese miedo a quedarse fuera, realmente queda claramente constatado en las respuestas, en esta gráfica. Pues lo que quieren fundamentalmente, 6 de cada 10, es para hacer amigos. Es decir, es para ellos, a nivel psicosocial, la mejor manera de hacer amigos es estar en las redes sociales. Por tanto, eso es una necesidad que existe y conviene que lo sepamos, lo tengamos presente. Segunda respuesta, ¿para qué quieres tú Internet y las redes sociales? Para no sentirme solo. Claramente hay una sensación de soledad. Nuestros hijos están solos, se sienten solos. Por tanto, necesitan las redes, necesitan ese nuevo contexto, ese cordón umbilical, para no sentirse solos. Es decir, y muchas veces, evidentemente, viven a nuestro lado, en la habitación de al lado. Nos separan escasos centímetros, escasos metros. Estamos con ellos, pero muchas veces realmente no se sienten acompañados. Ni siquiera los conocen, ¿no? Casi somos más compañeros de piso. Tercera respuesta, muy importante. Yo necesito las redes sociales para mostrarme realmente como soy. Bueno, para reflexionar. Cuarta respuesta, 27,8. Para ser aceptado por los demás. Es decir, la autoestima, por tanto, el termómetro que marca quién yo soy, cómo me siento conmigo mismo, cómo me acepto y cuál es mi autoestima, tiene que ver precisamente con mi desempeño en las redes sociales. E incluso ya, entre comillas, perverso, es decir, para ser popular. Eso realmente es, bueno, muy llamativo, ¿no? Necesito para ser popular. Y entonces, claramente, tenemos un porcentaje cada vez mayor de adolescentes que ser feliz lo interpretan como sinónimo de ser popular. Ser popular, ser aceptado por los demás, mostrarme realmente como soy, no sentirme solo, hacer amigos, son necesidades básicas de cualquier ser humano. Y en la adolescencia, muchísimo más, lo sabemos todo. Los expertos en psicología educativa, evidentemente, mutual. Y esto tiene que ver, precisamente, con Internet, con las redes sociales, con la tecnología. Por eso es un producto de marketing estrella. Si analizamos las pirámides de las necesidades de Maslow, precisamente ese gran producto, digamos, moderno a día de hoy, que es capaz de conectar, de responder a la mayor cantidad y diversidad de necesidades del ser humano y sobre todo de un adolescente. ¿Cuáles son las emociones que sientes en la red? ¿Por qué no tiene ningún sentido prohibir, quitar? Pues las emociones, ese producto estrella es porque lo que dan son cuestiones muy positivas. Principal emoción que experimentas, alegría, risa. Segunda, tranquilidad, relajación. Tercera, placer, diversión. Cuarta, apoyo, comprensión. 71,6%. Lo que obtiene realmente, lo que siente es apoyo. Se siente apoyado y comprendido. Cuando estos casos de grooming, ¿vale? Precisamente de esa nueva forma de pederastia 3.0 a través del contexto de los medios digitales, cuando se le preguntan en lo que son los informes periciales, forenses, por parte de los psicólogos forenses, pero ¿y realmente esto desde cuándo? ¿Y esto por qué? Porque era la única persona que me entendía. Y ese realmente, y eso unido a la sensación de soledad, a la necesidad de contacto social, de ser entendido, ser comprendido. En quinto lugar, energía, euforia, subidón. Claramente, el nivel de activación en el sistema mesolímbico de recompensa, hay estudios de investigadores de la Universidad de Berlín que están diciendo que la zona que se activa del cerebro cuando una persona, por supuesto, un adolescente también, recibe un me gusta, un comentario positivo en las redes sociales, cuando uno sube determinados contenidos, pues se activa el sistema mesolímbico de recompensa, el núcleo accumbens.
Con lo cual, eso es obvio, ¿no? Que son el mismo centro, digamos, de recompensa para la saciación del hambre, la sed, el deseo sexual. Conexión con otra persona, 58,6%. Pero fíjense también que hay un 20 y pico por ciento, claramente, que hay una cara B, que hay un sufrimiento online patente. Es inseguridad, inquietud, miedo, soledad, angustia, exclusión, rechazo, discriminación. Por tanto, estamos hablando de 1 de cada 5 adolescentes realmente sufre online. Hay elementos que debemos digamos, de pulir un poquito más, de explorar un poquito más, de conocer con mayor detalle. Hay una cara B. Evidentemente, dentro de las conductas de riesgo, tenemos sexting. ¿Te han enviado fotos o vídeos de sí mismo de carácter erótico sexual? Eso es lo que es el sexting pasivo. Es decir, yo no envío, pero a mí sí me envían. 26,8%. Por tanto, está presente de forma habitual en 1 de cada 4 adolescentes. El hecho de recibir. Claro, yo recibo, o sea, yo no envío, pero sí recibo. Pero tú has enviado fotos o vídeos de ti mismo en el último año de carácter erótico sexual a otras personas, digamos, de tu entorno, un 8%, sexting activo. Fíjense, por tanto, que ahí estamos, nos movemos en el sexting una horquilla de 8%, 26,8%, lo cual implica un incremento respecto a los últimos datos que había del informe YouKids Online, por ejemplo, que eran unos cuantos puntos menos, ¿no? Dato importante, 8% sexting activo, pero ¿alguien te ha presionado o intentado chantajear para que enviases fotos o vídeos de carácter erótico sexual? El porcentaje de presiones es mayor que el porcentaje de sexting activo, de envío, 11,4%. Y luego veremos también que hay diferencias en función de chicos y chicas, hombres y mujeres. Es decir, que no hay tantas diferencias en sexting activo y pasivo, pero las presiones, ahí estamos hablando de el doble, casi el triple, las chicas con relación a los chicos. Contacto con desconocido. ¿Has aceptado en redes sociales a alguien que no conocías de nada? Claro, si hay un caldo de cultivo preocupante, prácticamente 6 de cada 10 dice sí. Es decir, es una práctica relativamente habitual cuando recibo una solicitud de amistad o de seguimiento en TikTok o en Instagram o en Facebook, sobre todo ellos en Instagram y en TikTok. En Facebook está más va, por supuesto, menos. No se me ocurre ir a algún lugar, a algún pub, a algún bar donde esté mi padre y mi madre, pero evidentemente eso es una práctica habitual, aceptar a desconocidos. A ver quién es, entre comillas, el que está sobrado de autoestima para poder rechazar. Porque donde el termómetro muchas veces de la popularidad y por tanto también en cierta medida de la autoestima es el número de seguidores que tienes en las redes sociales y el número de respuestas, de likes y de comentarios positivos. Es evidente. Has quedado en persona, por lo tanto tenemos casi un 60% que como norma tiende a aceptar a desconocidos cuando recibe solicitudes de amistad o de seguimiento. Y un 21,5% del global, ¿vale? Que es la tercera parte de ese 57%, pero el 21,5% de toda la población de 2 millones de estudiantes de secundaria obligatoria. Por tanto, estamos hablando de, si no me fallan los cálculos, de en torno a 400.000 adolescentes de secundaria obligatoria, por tanto yo diría niños, realmente responden afirmativamente si has quedado en persona con gente que conociste exclusivamente a través de internet, chats, redes o videojuegos. La respuesta afirmativa es sí. Por tanto, ahí tenemos un caldo de cultivo peligroso que hay que trabajar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista emocional. Y no sirve, de verdad, con todos los respetos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al del plan director, no sirve con una charla informando, avisando de los riesgos, de los peligros de la red. Y no sirve el día que le compramos el móvil haciéndole firmar un contrato con unas cláusulas que leemos y compartimos. Y no sirve pegándole un póster muy bonito, un diseño muy, muy bonito, a veces infantil, en la habitación. Es decir, desde luego esto para mí creo que no es la mejor manera de hacer prevención. Cuando le preguntamos, ¿algún adulto te ha hecho una proposición sexual a través de internet, chats, redes o videojuegos? Casi un 10%. Estamos hablando de el 10% de 2 millones de adolescentes que estudian secundaria obligatoria en España, dice sí. Es decir, 200.000 chavales, fundamentalmente niñas, ¿vale?, recibieron una proposición sexual por parte de un adulto en internet. Entonces, cuando caemos en sensacionalismos o alarmismos, bueno, es importante modular a los medios de comunicación para que lo cuenten de una manera no sensacionalista, porque nos están haciendo un flaco favor, nos están haciendo, perdonadme, la putada, porque realmente ese problema existe, y es así, y es de dimensiones brutales. Y has entrado en páginas de contenido erótico pornográfico, pues tenemos que más de un 35%, y esto en toda la franja, digamos, si te vas a tercero y cuarto de la ESO, estamos hablando de cerca del 60%, y sobre todo en el género masculino, pero las diferencias se están estrechando, pero ya hay
aproximadamente un 20-25% de chavales con 12-13 años que están haciendo consumo regular de pornografía online. Y eso simplemente es un dato que luego tiene trascendencia y que se puede relacionar con otras cuestiones. Bien, con relación al uso problemático de Internet, digamos que a esa antesala de una posible adicción que todavía no reconoce la ortodoxia clínica, no reconoce todavía la APA ni la OMS, pero que, digamos, puede darnos una idea de cuál es el volumen de adolescentes para los cuales el uso de la tecnología el uso de Internet, de las redes sociales en particular, concreto, pues está generando problemas de interferencia de diferentes niveles. Pues estamos hablando del 33%, uno de cada tres. Más en chicas, 36,1%, que en chicos, 29,8%, 7 puntos de diferencia. Y más en, digamos, la segunda etapa de la ESO, tercer cuarto, que en primero y segundo. ¿Por qué? Porque es, digamos, mayor digamos, la presencia, mayor la permisividad, menor el acompañamiento, menor la higiene digital, las normas, las pautas, los límites, y evidentemente terminan por interferir muchísimo más a medida que avanza la edad. Y este porcentaje es mayor, por tanto, en chicas, en chicos y en tercer y cuarto de ESO. ¿Qué pasa a nivel emocional? No podemos hablar de impacto, porque no podemos hablar de causa-efecto, porque tendríamos que tener un estudio longitudinal. Pero lo que vemos es que los chavales que dan positivo en uso problemático de Internet, la satisfacción con la vida es más de un punto menos. La integración social es casi un punto menos y el bienestar emocional es casi un punto menos. Y la tasa de depresión grave es casi 4 veces mayor. Con lo cual, lo que vemos es que los que se pasan de frenada y esa interferencia, digamos, esa invasión del día a día en diferentes planos de su vida, pues se correlaciona o se relaciona o se ve acompañado por, no quiero utilizar el término impacto y desencadena, tampoco lo quiero utilizar, pero sí que se corresponde también con un peor bienestar emocional y mayores tasas de depresión, hasta casi 4 veces más. Aquí tenéis qué deja de hacer, sobre todo deporte, cuando comparamos los que tienen uso problemático y los que no tienen uso problemático, los que dan positivo en esa escala de cribado y los que no dan positivo, pero sobre todo leer, pues 15 puntos menos. Entonces estamos consiguiendo que nuestros hijos dejen de hacer deporte con todo lo importante que es, con todo lo que nos está costando, sobre todo en una etapa de la vida donde aumentan las adicciones y donde los expertos dicen, informan, tenemos trabajos, yo tuve la oportunidad de llevar trabajo, de desarrollar y participar en trabajos donde se comprueba la enorme pérdida de adherencia que se produce en la práctica deportiva en la adolescencia y evidentemente cuando más necesita el deporte es justamente cuando están dejando de hacer deporte y la tecnología no está ayudando a ello. Por tanto, cuando decimos de que la tecnología no es buena ni es mala, sino que depende del uso que se hace de ella, por supuesto, pero yo creo que esto es una obviedad. El uso que se está haciendo probablemente no esté siendo demasiado bueno y está trayendo de la mano pues, unos elementos pues, poco deseables, ¿no? Y el tema de leer exactamente igual. ¿Posible adicción a los videojuegos? Pues con una escala específica, mucho más precisa, mucho más sensible, lo que tenemos son dos datos. 3,1% que tiene una sintomática fehaciente ya de una posible adicción, que cumple los 7 criterios, ¿vale? que establece la APA para ello, ¿vale? Y además habría un 16 y pico por ciento adicional que estaría, digamos, en uso problemático de videojuegos. Los expertos recomiendan hablar también de una antesala a esa adicción a los videojuegos. Por tanto, estamos hablando de muchos miles de chavales, estamos hablando de cerca de 300.000 chavales que podrían tener en mayor o menor grado un problema ya a nivel clínico, ¿no? con el uso de los videojuegos. Curioso también, aquellos chavales que están jugando de manera frecuente, regular, sistemática a videojuegos no recomendados para su edad, y hay un distintivo que es PEGI 18 de la Pan European Game Information, tiene por tanto un logo, un icono que pone PEGI 18 no recomendados para menores de 18 años estos juegos concretos. Los chavales que juegan de forma regular a videojuegos PEGI 18 para adultos, por tanto, las tasas de positivo en el GASA, el Gaming Addiction Scale for Adolescents, son pues 4 veces más que los que juegan a videojuegos recomendados para su edad. Si hay un ajuste a PEGI, la tasa de adicción es de 1,3, si no hay un ajuste a PEGI, 5,6. Hombre, pues ya no se trata de que juegue o no juegue, sino que hay que ser responsables, por eso ese subtítulo de la responsabilidad social, responsabilidad familiar y social por extensión. Hay que ver a qué videojuegos están jugando nuestros hijos. Y muchos padres, desde luego, lo ignoran, ¿no? O lo ignoramos. Yo tampoco me
me quito culpas, ¿no? Y curiosamente, la tasa de positivos en el GASA entre aquellos chavales que duermen con el móvil o con la tablet o con la consola en la mesilla de noche, por tanto lo tienen por la noche en su habitación y que no lo retiramos de su habitación, establecemos esa norma para velar por una buena higiene digital, pues exactamente lo mismo. Los que duermen todos los días con el móvil, la consola, la tablet en su habitación, las tasas de positivos en el GASA se multiplican por 3 o por 4. ¿Y qué pasa con los que presentan una adicción a los videojuegos? Peor satisfacción con la vida, peor integración social, peor bienestar emocional y tasas de depresión casi 3 veces mayores. Esto nos proporciona información también, este estudio, más allá de la tecnología, sobre tasas de acoso escolar y tasas de ciberacoso. Y lo que tenemos, ¿por qué? Porque nos interesaba saber también, y digo porque, bueno, lo quise poner aquí, a pesar de que, bueno, se desvía un poquito del tema objeto de estudio, el ciberacoso sí, pero el acoso escolar no correspondería para este coloquio, para esta charla, para esta ponencia, pero realmente a día de hoy es muy difícil saber con cierto rigor, con cierta precisión, cuáles son los niveles de acoso escolar que tenemos, cuáles son los niveles del acoso. Sí que tenemos los datos que nos proporciona la OCDE a través del informe PISA, pero el Observatorio Nacional de la Convivencia está parado, no emite informe nada más y nada menos que del año 2010. Y la mayoría de las comunidades autónomas hacen sondeos, estudios, pero no evalúan de una manera rigurosa, con los instrumentos oportunos, validados a nivel nacional e internacional, las conductas propias de acoso, con el grado de reiteración, digamos, oportuno y con los criterios establecidos. Si lo hacemos utilizando algunas de las escalas más conocidas a nivel europeo, que son el EBIP y el ECIP, desarrollado precisamente por las profesoras Ortega y del Rey, de la Universidad de Córdoba y de Sevilla, respectivamente, pues nos dan tasas de casi un 20%, 19,9% de acoso escolar en España y de ciberacoso del 12,2%. Las tasas de acoso escolar y ciberacoso son mayores, en general las tasas de victimización son ligeramente mayores en chicas que en chicos, pero lo que cambia fundamentalmente es el perfil. Las chicas son más víctimas puras y los chicos más agresores y víctimas agresoras. Y en particular es muy importante la figura de los víctimas agresores, porque en el caso del ciberacoso, digamos que el 52,4% de las víctimas son también agresoras. Estamos en una figura especialmente problemática porque lo que está reproduciendo son individuos, niños, niñas, que sufren ciberacoso y que ejercen el ciberacoso. Y ese dato está cercano al 50%, 45,8% en el caso del acoso escolar cara a cara. Por tanto, una de las derivas, uno de los elementos que tenemos que preguntarnos cuando nos preguntan, Antonio, ¿cómo sé yo si mi hijo, mi hija puede estar subiendo acoso escolar o ciberacoso? Pues tenemos que empezar a preguntarnos, ¿y cómo sé yo si mi hijo o mi hija puede estar agrediendo a otros? Es decir, si sumamos el agresor y la víctima agresora, en muchos casos, especialmente el ciberacoso, es mayor en las tasas de víctimas puras. Y eso ayuda a atender también en todas sus dimensiones el fenómeno actual del acoso escolar y la normalización progresiva de la violencia en sus diferentes modos, ¿no?, o expresiones a la que estamos insistiendo a veces desde la administración pública de manera pasiva. Y el solapamiento también entre acoso escolar y ciberacoso. Hay una enorme controversia a la hora de intentar, bueno, y hay expertos que proponen, digamos, una postura y hay otros que ponen la contraria en relación a si son elementos de una misma moneda, dos caras de la misma moneda, o son hechos diferenciales. Bueno, lo que la mayoría de la comunidad científica tiende a interpretarlo como una extensión, si bien tiene particularidades a las que hice mención antes que lo convierten en especialmente pernicioso desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la salud mental. Pero, dato, 72,9%, de 7 de cada 10 adolescentes que sufren acoso online, también lo sufren online. Es decir, que si nosotros detectamos que está siendo insultado, amenazado a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, pues en la inmensa mayoría de los casos ese acoso también se produce en el ámbito educativo, en el aula, digamos, y eso es importante de cara a la prevención y de cara a la detección precoz y de cara a la intervención, por supuesto. Los chavales que sufren acoso escolar, pues evidentemente tienen un peor bienestar emocional, interacción social, pero especialmente, más si cabe, en el caso del ciberacoso. Fíjense que los niveles de bienestar emocional en la escala de Psychological Wellbeing es un punto menos por parte de las víctimas, pero también por parte de las víctimas agresoras y también, curiosamente, a nivel emocional hay también un peaje, es decir, que hay un malestar emocional, hay un problema emocional por parte de los agresores.
independientemente de que sean víctimas puras o víctimas agresoras también, ¿vale? Es decir, que sean también víctimas agresoras. Lo mismo pasa con la integración social, la relación con la vida, con la depresión. Las tasas de depresión grave por parte de las víctimas de ciberacoso son 6 veces mayores comparados con los no implicados, ni víctimas, ni agresoras, ni víctimas agresoras. Y la tasa de ideación suicida se multiplica por 4. Eso nos ayuda a entender la dimensión que a nivel emocional tiene el ciberacoso. Bueno, ¿y los padres qué hacen con relación a todo eso? Antonio, Venga, nos quedan unos sí, 2 minutos, una cosa así, sí, termino. Bueno, aproximadamente. pues los Perfecto. padres, comparativamente a todo ello, pues limitan contenidos, tus padres 13,2%. Es decir, que solo 1 de cada 10 limita contenidos a los padres. Limita horas de uso, apenas 1 de cada 4, 23,9%. ¿Tienen discusiones todas las semanas por el móvil, discusiones fuertes? 25%. ¿Ponen normas? Solo 29,1%. ¿Y tus padres utilizan el móvil en las comidas? Curiosamente es la cifra más alta. Tus padres habitualmente están con el WhatsApp, con el móvil en las comidas familiares, cuando estamos cenando y comiendo juntos, los pocos espacios de convivencia que tenemos todavía. Pues el 36,8% no. ¿Qué pasa con los chavales cuyos padres utilizan el móvil habitualmente durante las comidas? Pues todas las tasas de esos problemas, de las conductas de riesgo online, uso problemáticos, adicciones, etcétera, son significativamente mayores. ¿Y qué pasa con los chavales que utilizan el móvil, que duermen con el móvil en la habitación y se conectan a partir de medianoche? Pues todos se duplican, triplican, incluso en algunas cuestiones se multiplican por 100. En el estudio de la Fundación Barrié, que tenéis accesible, no tengo tiempo, pues se aportan datos también a nivel de somatización, de higiene del sueño, de aceptación de la imagen corporal, de violencia filoparental y claramente el número de horas que duermen, todos los problemas relacionados con iniciación del sueño, conciliación, etcétera, etcétera, son significativamente mayores, en algunos casos más del doble. Los problemas de somatización, de estado de ánimo, de decir, sintomatología somática y emocional son 2-3 veces mayores. Las dificultades para aceptar la imagen corporal, incluso un ítem, has pensado en hacerte una operación o retoque estético, se multiplica por 3, sobre todo en las chicas. Se sienten cómodos con su propio cuerpo, las dificultades para aceptar la imagen corporal, me gusta mi físico, me siento bien cuando veo el espejo, vemos claramente los porcentajes, en este caso las dificultades son mayores. Las tasas de violencia filoparental que existen, es decir, que aprovecho para decir, un 2,8% de los adolescentes gallegos reconocen en los últimos 2-3 meses haber pegado o empujado a sus padres, violencia física, y un 12,9% insultado a sus padres, y un 30,9% haberle faltado el respeto. Es decir, y todo esto en chavales que presentan un uso problemático de Internet se triplican, cuatriplican. La tasa de chavales que ha llegado a pegar o empujar a tu padre o a tu madre se multiplica casi por 4. 1 de cada 3 chavales en Galicia está jugando a videojuegos de violencia explícita como el GTA, por ejemplo, que es el videojuego más vendido el año pasado y el anterior en España. Es decir, siempre está en el top 10 de ventas. Y es el cuarto a que más juegan en Galicia, por tanto, 1 de cada 3. Y los chavales que juegan de manera habitual y a edades tempranas, porque el estropicio es mayor, la habilidad es mayor y por tanto la mala influencia no es lo mismo si tiene 17, 18 años que si tiene 11, 12 o 13, pues entre los chavales de primero y segundo de ESO que juegan de manera habitual a esos videojuegos P18 con violencia explícita, la tasa de agresores, acoso escolar, se multiplica por 2, de 1,7 pasa al 3,6%. Por tanto, sí que implica mayores tasas de acoso escolar. Implica normalizar, interiorizar y dar por buenas y aprender una serie de conductas claramente y actitudes contrarias a la convivencia. La violencia parental es mayor, también con los videojuegos, ¿vale? Las tasas de obesidad y de sobrepeso son mayores. El consumo de bebidas energéticas entre los chavales que presentan una posible adicción a los videojuegos es 6 veces mayor. Claro, uno de los patrocinadores de la industria del videojuego son bebidas energéticas, como el caso de Monster. Entonces, claro, hay que llamar a la responsabilidad social también, a la industria, en este caso del videojuego, sin demonizar al sector del videojuego. Por tanto, las grandes conclusiones: 1, tenemos un problema con la tecnología, dejémonos de buenismos. 2, es un problema global en Galicia, en Madrid, en toda España y en toda Europa y con medio mundo, en las sociedades occidentales o occidentalizadas. Y conclusión 3, dejémonos de demonizar, ni a los adolescentes ni a la poca tecnología, pero instemos a la sociedad desde el lugar donde trabajemos, cada uno de nosotros, a ejercer, digamos, una mayor responsabilidad social. Y, por tanto, pongámonos todos a trabajar, ocupémonos, hacemos falta todos. Las grandes preguntas del millón, se recurro a la Ruperta del 1, 2, 3. Antonio, ¿cómo puedo saber si mi hijo o mi hija? Es la gran pregunta del millón. Se puede saber. Una adicción a la tecnología,
un problema de ciberacoso no se desarrolla de un día para el otro. Uno no se despierta a un niño con unas ronchas o con unos granos detrás de la oreja o la nuca. Esto no es la escarlatina, no surge de un día para otro. Eso se necesita frecuencia e intensidad para generar el tercer elemento, que es la interferencia. Por tanto, si observamos, si estamos atentos, vamos a detectar cuestiones, incluso a nivel somático, en nuestros hijos. Es posible detectar precozmente, pero tenemos que hacer una llamada a la sensibilización por parte de las instituciones, por parte del ámbito educativo, por parte del profesorado, por parte de los orientadores, por parte de las familias, de mamás y papás, para que estén atentos, porque el riesgo existe. Por tanto, va a haber cambios. Tenemos que invitar a ejercer de toro sentado, a mirar en la lontananza, a poner la oreja pegada, digamos, al suelo y ser sensibles y estar atentos. Aquí esta diapositiva la tenéis, es decir, que la presentación está a vuestra disposición, pero si no simplemente se pone hecha mano precisamente del DSM-5 o de la CIE-11 de cuáles son, los indicios posibles, por ejemplo, trastorno por uso de videojuegos, y vienen perfectamente especificados a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel de hábitos de vida, a nivel incluso de amistades, a nivel de gastos. Hay una serie de elementos que, si nosotros nos ponemos desde nuestro sentido común con una pizarra a intentar intuir, proponer cuáles deben de ser, os aseguro que los decimos todos. Decía, 3 parámetros: frecuencia, intensidad e interferencia. Es este último el elemento fundamental. Si yo, por cuestiones profesionales, estoy haciendo un uso continuado, reiterativo, intensivo, muy frecuente de la tecnología, no necesariamente tiene que dar lugar a una adicción, a un problema. Es en el momento que supone interferencia y detectamos interferencia en diferentes áreas, diferentes esferas de la vida. Y llamo la atención sobre la opinión de 2 expertos, colegas, amigos, Daniel Kardefeld, de UNICEF Internacional, y el doctor Joël Viget, de la Universidad de Lausanne, donde, cuidado, que estamos asistiendo a una tendencia a hiperpatologizar cualquier conducta disruptiva. Y en las consultas de salud mental, en las consultas de pediatría, cada vez hay más familias, más mamás y papás que acuden a un pediatra porque tengo a mi hijo que tiene un problema de adicción a los videojuegos. Y muchas veces es un problema de conducta, de ser capaz de gestionar, digamos, a nuestros hijos, ¿vale? Y establecer una serie de pautas, de normas y de límites, y que eso no revierta a una conflictividad excesiva. Pero el diagnóstico muchas veces no es una adicción. Por tanto, no caigamos en el error de patologizar cualquier conducta, problema, y convertirla en una adicción, porque nos equivocaremos con el diagnóstico y nos equivocaremos en las soluciones y, por tanto, también en la intervención y en la prevención. Antonio, ¿a qué edad es recomendable comprar el primer móvil? Pues yo, como venga yo, diría, depende, pero si retardas, si racionalizas, mejor. Simplemente hacerlo después de los 12 o antes de los 12 implica un salto cualitativo, implica duplicar los problemas o reducir a la mitad. ¿Y qué hago si le regalan un móvil en la primera comunión a mi hijo o a mi hija? Y responderíais, pues yo no me quiero cargar las primeras comuniones, pero devolverlo. Antonio, ¿qué software? Y sobre todo si es un iPhone que vale 1.000 o 2.000 euros. Antonio, ¿qué software de control parental me aconsejas? Hacemos un contrato, un decálogo, los famosos decálogos para los padres. La prevención va por otros derroteros. Y por los sistemas de control parental no funcionan. Y sobre todo, sí, sistemas de monitorización, temas de consolas, videojuegos, pero con 13, 14, 15 años os aseguro que los sistemas de control parental se los saltan muy rápido y muy fácilmente, mucho antes que nosotros nos enteremos. Y lo que hacemos es claramente construir un muro, una pared que rompe la comunicación y la confianza. Y lo que queremos siempre es establecer, garantizar un canal de confianza. Si hay un problema gordo con relación a Internet y las redes sociales, a chats en videojuegos que te pueda estar surgiendo, el chaval tiene que tener la confianza de poder contárselo a su padre y a su madre. Si nosotros actuamos de polis con nuestros hijos, yo particularmente creo que eso realmente, esa pared la tiramos, o sea, esa pared la construimos y no puede existir. 5. ¿Podrías venir a darle una charla? ¿Podríais ir a dar una charla a nuestro alumnado? Porque estamos detectando casos de ciberacoso, casos de sexting. Pues evidentemente las charlas, no los programas de prevención, las charlas no sirven para nada. Yo siempre digo lo mismo, una persona que va a una conferencia como esta, digo, ¿dónde te has perdido? Es decir, que yo no soy el Papa. Y no, porque Antonio, mira, es que te lo reunimos a todos. Termino, Antonio? Me quedan 30 segundos. Te lo reunimos a todos, el salón de actos, a todos los de cuarto de la ESO, a todos los de la ESO. Mejor un jueves de 1 a 2, a las 2, por favor, termina, porque viene el autobús.
Entonces, vamos a ver, yo no soy el Papa para hacer una imposición de manos, ni nadie de los que esté escuchando, de los presentes en esta charla, coloquio, tenéis esa capacidad para, a través de una charla, dejarnos vacunados de por vida. Es decir, que esto lleva tiempo, pico y pala, trabajo, constancia, y eso implica invertir en programas de prevención con continuidad, con todo el apoyo de la comunidad educativa y con recursos, y con el compromiso de las instituciones y la gestión educativa. ¿Y qué podemos hacer? Pues eso, esta es la gran pirámide de la prevención. Lo estamos piando todo a charlas, porque pensamos qué tienen en la cabeza de nuestros hijos. Vamos a ver si le cambiamos, si le damos información o si los advertimos de los peligros, de los riesgos. Tienen un cerebro que no varió en los últimos milenios, no sé cuántos miles de años, evidentemente. Sexo, drogas y rock and roll. Básicamente lo que teníamos nosotros. Sabemos además cómo es el proceso de maduración cerebral. Digamos que el periodo, digamos, la maduración no termina hasta los avanzados 20, 25 años, el que le termina, por suerte, de madurar. A veces tenemos, bueno, perdóname la broma. Primero se madura, digamos, la zona del cerebelo, del tallo cerebral, digamos, sistema nervioso autónomo, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, el desarrollo motriz, todo lo que tiene que ver con control de esfínteres, por supuesto, el sistema motivacional, el sistema límbico, la zona del mesencéfalo, se completa en la adolescencia y la parte del córtex prefrontal no termina. Por tanto, no son buenos tomadores de decisiones. Por tanto, el advertir e informar, entre comillas, no es suficiente, no es eficaz. Si aquí en esta diapositiva, si veis un cerebro a los 13 años, un cerebro a los 22, las dos de abajo, fijaros, la parte del córtex, la parte turquesa y la parte malva o la parte rosa, la parte del mesencéfalo, la parte del sistema de recompensa, más límbico. Aquí justamente hay un conjunto de neuronas que conecta el córtex prefrontal con el sistema límbico. Pues a los 13 años no están. No existen orgánicamente, físicamente. Por tanto, no podemos decirle a un chaval juega con responsabilidad. Y luego está el tema del miedo a quedarse fuera, el FOMO. Los padres, los educadores, hay que trabajar la prevención escolar, programas, proyecto educativo, intentar formar personas, no formar profesionales, dejar de cegarnos con el rendimiento académico, dar a esos programas continuidad, apostar por la formación de los profesionales, herramientas, recursos, tiempo, comunidad. Y a los padres, yo creo que la gran asignatura pendiente es la prevención familiar. Más tiempo a nuestros hijos, preocuparse tal vez menos y ocuparse más, cuidar los espacios de comunicación familiar. En el caso de Galicia, pues tenemos un 17-18% de chavales que no acostumbran ni a cenar ni a comer con sus padres, con su madre o con su padre, con lo cual es un problema. Predicar con el ejemplo, lo que decía, tus padres utilizan el móvil en las comidas, el tema de las normas y límites, del exceso de confianza, el tema de apostar por una buena higiene digital, trabajar la educación afectivo-sexual. Esa balanza tiene que tener un contrapeso. Educación en valores y habilidades de vida, competencias humanas y las siglas, el acrónimo de recomendación OCLA. ¿Qué recomendamos con relación al uso de la tecnología? Observa a tus hijos. Observa, eres capaz de observar no solamente lo que tiene que ver con la tecnología, sino con las emociones, la somatización. Si observas a tus hijos vas a detectar cosas. Observa a tus hijos, controla el uso que hace la tecnología, limita, pon límites y acompaña. La labor de acompañamiento que a través de esta figura, de esta foto, yo creo que refleja de alguna manera mi manera personal de entender la educación. Es decir, los que somos viejecitos y de pueblo, pues los que jugábamos con una rueda de bicicleta, con un aro, con un neumático, con un palo, pues decir, dar la cantidad de veces mínima posible, a medida que avanza la edad, que crece, lo menos posible, para que no caiga, no pierda ritmo y orientar, evidentemente. Y siempre, lo dicen los expertos también, del ámbito educativo y del ámbito clínico, con la mínima ayuda necesaria. Competencias humanas, autoestima, asertividad. Hay que tratar de proporcionar una madura preventiva, trabajar la autoestima, la asertividad, la impulsividad, la empatía, las emociones, la frustración, la sexualidad de los afectos, la autonomía y la responsabilidad, el deporte, el juego y la interacción cara a cara. Eso, tenemos artículos, lo digo sin ningún ánimo de presumir de nada, esto está escrito. Es decir, hay artículos escritos por investigadores españoles, nacionales, y el tema de la sociedad. Hay que llamar a la responsabilidad social corporativa de la industria tecnológica, del sector tecnológico en general, videojuegos, redes sociales en particular. Trabajar en mejorar las normas y las leyes. Trabajar el modelo aspiracional a nivel social. ¿Cuál es el modelo de éxito que estamos proponiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos? Invertir en prevención, formar profesionales, invertir en SBIRT, Screening, Brief Intervention, Referral to Treatment, detección e intervención precoz. Y también muy importante en todas las oportunidades que tengamos, no cesar en el empeño de convencer, de estimular, de sensibilizar, de comprometer a los responsables institucionales, a quien tiene en la jerarquía organizacional
en la administración, la capacidad, el lugar para poder hacer las cosas importantes que tenga la información, la formación y al mismo tiempo la sensibilidad y la motivación para ello. Y eso también depende de nosotros, en cierto modo. A día de hoy, año 2023, día 17 de abril de 2023, creo que es hoy, el plan de trastornos adictivos vigente en Galicia es el plan de trastornos adictivos 2011-2016. Un claro ejemplo, bueno, de no demasiada responsabilidad social. Y tiro piedras contra nuestro tejado. Es decir, y esto está pasando en prácticamente la mitad de las comunidades autónomas, que estamos trabajando con planes de prevención de trastornos adictivos absolutamente obsoletos, desarrollados en 2009-2010, con el conocimiento, el know-how de aquella, la evidencia de aquella y con problemas que había 10 años atrás. Y si uno echa mano del anuario AEVI 2021, pues es decir, está prologado por 4 ministros y en ningún momento se pone énfasis en el uso, ni se analiza, se aporta datos del uso que los menores, que los adolescentes están haciendo de los videojuegos. Y realmente eso, en algunos casos, se está convirtiendo en un problema importante. Por tanto, educar. Sois los protagonistas, más que nadie, yo diría, reclamo, yo no soy psicólogo educativo, pero un protagonismo especial para la psicología educativa. Educar en el uso responsable de Internet y las TIC, el tema de las TIC, higiene digital, apostar por la educación en valores y áreas de vida, que han demostrado ser muy efectivas en todo lo que tiene que ver con las adicciones con sustancia habituales, tradicionales, se pueden aplicar y tienen un potencial, digamos, enorme en el ámbito digital. Huir de la miopía digital. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le pasa a un miope? Un miope, de alguna manera, ve muy bien de cerca, pero no ve bien de lejos. Por tanto, el problema grande no está solo o fundamentalmente en las competencias digitales, sino en las competencias humanas. Primero tenemos que trabajar las competencias humanas, porque si no, desde luego hay un desequilibrio brutal. Y están en una clara situación de vulnerabilidad y de debilidad nuestras hijas y nuestros hijos. Bueno, 3 frases con mensaje. Terminamos entonces ya, Antonio, ¿vale? Ya terminé. Bueno, pues nada, simplemente hasta aquí. Os dejo 3 frases con mensaje para que las leáis, de Sócrates, de Shakespeare y de Aristóteles, ¿no? De la importancia que tiene adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos, que no tiene poca importancia, es una importancia absoluta, y la importancia de la educación como elemento clave. Hay mucho trabajo por hacer, os invito a todos, os animo a todos, quiero que esto sea un pequeño refuerzo anímico, emocional, para que continuéis trabajando todo como lo estáis haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Antonio, pues muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, que tienen que cerrar ya esto. Yo creo que nos has dado, vamos, más que suficiente información para reflexionar, para trabajar, para, bueno, pues para estar un poco al día de estos datos que a veces son contundentes, pero que también has dado esa vía de bueno, hay que trabajar y hay que hacer cosas, porque es un problema que atañe no solamente a los colegios, a los centros educativos, sino a la sociedad. Así que yo creo que hay alguna pregunta, pero yo pienso que las has contestado en esta parte final, y te agradecemos enormemente este desarrollo que has realizado, este trabajo tan importante que tienes, estos manuales que, bueno, ahí también tienen muchísima información. Yo los he puesto en el chat para que el enlace lo tengan directamente. Y de verdad que muchas gracias y hasta pronto, Antonio. Sigue trabajando en esta línea, que la verdad que hacen mucho bien a la sociedad. Muchísimas gracias, Antonio.